Para demostrar que Sadako es más aterradora que Sensi, me metí directamente en un ataúd vestido con un traje nupcial rojo. Todos los países se burlaron del país del dragón por tener a un tonto como diseñador. Incluso los ciudadanos del país del dragón mostraban desesperación, porque ante la llegada del apocalipsis sobrenatural, cada país debía diseñar mazmorras extrañas para atacarse mutuamente. El ganador vería prosperar su destino nacional para siempre, mientras que el perdedor sufriría decadencia e incluso el riesgo de extinción. Y el país del dragón, debido a una ruptura en su cultura de lo extraño, diseñó mazmorras infantiles como juegos de escape de habitaciones, lo que provocó repetidas derrotas en las guerras nacionales y se acercaba la liquidación final. Mientras tanto, el país del cerezo, el país de la pirámide y el país hermoso dominaban con estrellas como Sadako, las momias y las monjas. Ante esto, solo sonreí con desdén, porque como transmigrador sabía muy bien que con solo sacar la aldea sellada, el enfrentamiento entre rojo y blanco, o los zapatos bordados, se podía golpear a todo el mundo. En ese momento, la noticia de que fui seleccionado como diseñador de mazmorras se extendió rápidamente por todo el mundo. Al instante, los ciudadanos del país del dragón cayeron en una desesperación total. El sistema eligió a un mocoso como diseñador de mazmorras. Esto es que el cielo quiere destruir a nuestro país del dragón. Mientras tanto, otros países se sumieron en el jolgorio, y todos rezaban para que su equipo rival se emparejara con el país del dragón. Pronto aparecieron los resultados del emparejamiento. Para sorpresa de todos, era de nuevo el país del cerezo. Porque en la última guerra nacional, el país del dragón ya se había emparejado con el país del cerezo. Al instante, innumerables países se golpeaban el pecho y pataleaban de envidia. En cambio, el país del cerezo se entregó al júbilo. ¡Qué bien, qué bien! Otra vez el país del dragón. Es genial. Esta vez los derrotaremos hasta que nos supliquen de rodillas. Mientras tanto, todos los equipos de asalto de cada país se teletransportaron a las mazmorras de la nación enemiga. En la mazmorra del país del dragón, se celebraba una boda en una mansión china antigua. Condición para superar la mazmorra: asistir a la boda de la familia Yang y sobrevivir hasta mañana. Al ver esto, el equipo de asalto del país del cerezo soltó una risa parecida a un gruñido. ¿Qué risa? ¿Asistir a una boda? Parece que la mazmorra del país del dragón tampoco es para tanto. Luego, el cauteloso capitán dio la orden de dividirse en dos equipos según el plan. Un equipo se quedará para investigar qué es eso de la boda, y el otro explorará otras áreas de la mazmorra para ver si hay alguna forma de salir. Mientras tanto, todos los que en todo el mundo seguían la transmisión en vivo de la mazmorra del país del dragón estaban desconcertados. Esta nueva mazmorra del país del dragón no solo parecía peligrosa, sino que más bien parecía alegre. ¿Acaso el país del dragón había dejado que un gran idiota fuera el diseñador de mazmorras? Hay que saber que el diseño de las mazmorras extrañas suele estar ligado al valor del miedo. Cuanto más miedo tengan los participantes, más fuertes y aterradores serán los seres extraños en la mazmorra. Por eso, los diseñadores de mazmorras de todos los países se esforzaban por crear una atmósfera de terror. Desde el principio mostraban un clima sombrío y escalofriante, y un entorno opresivo e incluso repugnante. Ante eso, yo solo sonreí torciendo la boca. Qué ganas de ver sus caras dentro de un rato. En ese momento, un equipo que exploraba el entorno de la mazmorra descubrió que era una aldea remota rodeada de montañas, debido al indicador de valor de miedo, y no es broma. El paisaje diseñado por el país del dragón no está nada mal, puentes y arroyos, y las montañas a lo lejos. Si algún día tengo oportunidad, me gustaría visitar un lugar así de vacaciones. Tranquilos, si el país del dragón sigue así, pronto será ocupado por nuestro país del cerezo, y naturalmente tendremos la oportunidad de pisar estas tierras. El equipo continuó explorando la situación de la aldea. Sin embargo, era extraño, todo el pueblo parecía desierto. Todas las casas tenían las puertas cerradas. Considerando que entrar por la fuerza en una casa ajena podría causar la muerte obligatoria, no se atrevieron a hacerlo. Así que, bajo el acoso de la noche, regresaron al lugar donde entraron por primera vez a la mazmorra. En ese momento, una luz extraña y sobrenatural ya había envuelto todo el patio de la familia Yang. Ya no había bullicio ni voces humanas, solo dos grandes faroles rojos, colgados solitarios, meciéndose con el viento. Al instante, el valor de miedo de los 5 miembros aumentó. ¿Ustedes, se han dado cuenta? En este pueblo no hay luces, dijo una mujer, señalando de repente las aldeas alrededor. La familia Yang estaba en un lugar elevado desde donde se podía ver todo el pueblo, pero ahora no solo todo el pueblo estaba completamente a oscuras, sino que ni siquiera se oía el ladrido de un perro. Al mismo tiempo, toda la gente de los países del planeta azul
Sentía miedo y curiosidad. Aunque estaban fuera de la pantalla, tenían una sensación de estar allí, y lo que les causaba curiosidad era qué magia había usado ese misterioso diseñador del país del dragón, sin ninguna ambientación de terror, e incluso usando elementos festivos a propósito. Con solo pasar del día a la noche, la atmósfera se volvió de repente escalofriante. No le den importancia, dijo Jin Sang, con su experiencia, dando su opinión. Seguramente los recursos para diseñar la mazmorra no alcanzaron, así que directamente no diseñaron los PNJ del pueblo. Los recursos de diseño de cada mazmorra son limitados. Si quieres que los monstruos sean más poderosos, entonces hay que reducir otros escenarios y PNJ. Es un costo inevitable. Sodesu NE, así es. Parece que el pueblo de día no estaba vacío. Esta mazmorra es realmente chapucera. Varias personas no se dieron cuenta de que, inconscientemente, empezaban a hablar para animar el ambiente, pero su valor de miedo no solo no disminuía, sino que subía lentamente. Esperen, ¿dónde está la gente de aquí? Recuerdo que durante el día había mucha gente. De repente, una chica planteó su duda. Esa frase hizo que el valor de miedo de todos subiera un poco. Xiaomei, no hables a la ligera. Asustar a la gente puede matar de miedo. Hasta sospecho que eres una espía enviada por el país del dragón. Los demás miembros del país del cerezo la reprendieron. En realidad, tenían miedo. No sabían por qué, pero en ese momento sentían que la gran puerta roja parecía la boca abierta de un monstruo enorme, esperando en silencio a que entraran. No piensen demasiado. La misión del sistema es asistir a la boda de la familia Yang y sobrevivir hasta el amanecer de mañana. Eso significa que debemos entrar en esta casa, dijo Jin Sang, entrando primero. De repente, Xiaomei soltó un grito, y los demás miembros de Sakura también sintieron que se les erizaba la piel de gallina. Lo que vieron en el patio no eran parientes ni amigos asistiendo a una boda. En las mesas había, claramente, figuras de papel. Esos maniquíes de papel, con sus mejillas sonrojadas y sus ojos, daban una sensación aterradora. Esto es demasiado. De repente, Jin Sang se enfureció. Por ahorrar recursos, ni siquiera se molestaron en diseñar personas, simplemente las reemplazaron con maniquíes de papel. ¿Es esta la ética profesional de los diseñadores de mazmorras del Reino del Dragón? Su voz era fuerte, como un gruñido, pero los observadores astutos podían notar que claramente estaba usando la ira para ocultar su propia ansiedad y miedo. Jin Sang se lanzó furioso. Despedazó a un maniquí de papel, y luego destrozó a todos los demás. Jin Sang, ¿no será esto mala idea? ¿Podría haber activado algún mecanismo al romperlos?, preguntó Xiaomei preocupada. ¿Qué temes? ¿Qué mecanismo podría haber? Te pregunto, este montón de papeles rotos. ¿Qué mecanismo podría tener? Jin Sang preguntó furioso, claramente fuera de sí, y pisoteó la cara de un maniquí de papel, destrozando esa sonrisa siniestra con mejillas rojas. Cálmate, Jin Sang, nuestro nivel de miedo sigue aumentando. Esto no es nada bueno. Recuerda que las entidades en la mazmorra se alimentan del miedo. Un hombre le advirtió preocupado. De acuerdo, me calmaré. Jin Sang exhaló un largo aliento caliente, dándose cuenta de su falta de control. ¿Será esta la estrategia de ese mocoso del Reino del Dragón? ¿Provocar nuestra ira para aumentar el miedo y hacernos fallar? Dijo un hombre de repente. En la mazmorra, no solo las entidades pueden matar, si el miedo es demasiado intenso. Y el nivel de miedo alcanza un punto, una persona puede morir de repente. Por eso, algunas mazmorras de ciertos países suelen dar sustos repentinos, haciendo que el miedo suba de golpe, que venga lo que sea. Una simple mazmorra del Reino del Dragón. Jin Sang avanzó con grandes zancadas hacia la casa del frente, porque habían explorado todo el patio, sin ver a sus compañeros. Entonces, el otro equipo seguro estaba dentro de la casa. Efectivamente, en la sala principal encontraron al otro equipo. Sin embargo, las caras de ese grupo no se veían bien. ¿Encontraron la salida? Jin Sang negó con la cabeza. No, esta mazmorra está diseñada para ser difícil. No se puede entrar en las casas de los aldeanos. Parece que no está diseñada. Por cierto, ¿cómo les fue en su exploración? Justo entonces, finalmente notaron la situación en la sala principal. Dentro había 2 ataúdes, con un gran carácter rojo de felicidad pegado sobre ellos, lo que resultaba especialmente escalofriante. Pero los ataúdes son algo común en las mazmorras de lo sobrenatural, por lo que los miembros del equipo de incursión suelen hacer entrenamiento de desensibilización, como dormir en ataúdes. Así que naturalmente no sentían miedo. Sin embargo, que un ataúd, algo para muertos, apareciera en una boda era bastante extraño. Fue precisamente esta falta de lógica y sentido común lo que generó en todos una profunda sensación de inquietud. Lo hemos revisado. Los ataúdes están clavados, sin herramientas no se pueden abrir.
Pero nuestro objetivo es sobrevivir hasta el amanecer. Así que da igual si los abrimos o no. De hecho, abrirlos podría activar mecanismos mortales. Así que mejor no los abramos. Iki tiene razón. Inoue y los demás se reunieron con el equipo, lo que alivió gran parte del miedo y la inquietud en sus corazones. Después de un rato, Xiao Mei dijo como si de repente recordara algo: los ataúdes contienen muertos, y esto es una boda. ¿Acaso esta boda es en realidad para los muertos de esos dos ataúdes? Tan pronto como dijo esto, como si hubiera activado un mecanismo sobrenatural, una ráfaga de viento apagó todas las velas rojas en la sala principal. ¿Por qué se apagaron las luces de repente? Fue por esa frase. Ya decía yo que una mazmorra sobrenatural no podía ser tan simple. Ahora viene lo realmente aterrador. Los que antes se burlaban de la mazmorra del reino del dragón, ahora estaban todos mudos, tragando saliva mientras miraban fijamente la mazmorra en la pantalla. Los altos mandos del reino del dragón, el grupo de expertos, tenían los ojos brillando. Una boda más ataúdes, el extremo de la alegría y el extremo de la tristeza. ¡Qué buena idea! ¿Cómo no se me ocurrió antes? Justo entonces, la situación en la mazmorra sufrió otro cambio repentino. Un sonido de uñas raspando vidrio se escuchó de repente en la oscuridad silenciosa. ¡Peligro! Salgamos de aquí rápido. Jin-san dio la orden, y todos los miembros de Sakura corrieron hacia la puerta. Tenían plena confianza en su condición física. Ni siquiera un vampiro podría alcanzar su velocidad, y si algún monstruo los alcanzaba, a lo sumo sacrificarían a una o dos personas. Sacrificar a uno o dos para asegurar la seguridad de todo el equipo valía la pena. Sin embargo, esta vez tuvieron suerte. Descubrieron con alegría que el monstruo no había matado a nadie. Justo cuando todos se felicitaban, sus sonrisas se congelaron de repente. En la puerta de la antigua residencia de la familia Yang, los faroles rojos festivos se habían tornado de un blanco pálido. El aire pareció enfriarse de inmediato. Montones de papel moneda blanco caían como copos de nieve, creando una escena espeluznante. Casi al mismo tiempo. De repente, Jin-san se golpeó la cabeza y dijo su suposición: lo entiendo. Justo ahora, en realidad hemos estado en una ilusión, es decir, todo lo que vimos, la boda roja y los muñecos de papel, eran ilusiones. Ahora esto es real. Xiao Mei lo repitió con su propio entendimiento. No es de extrañar que pareciera tan extraño, solo eran trucos de ilusión. El diseño de la tierra del dragón es solo esto. No da nada de miedo, incluso siento que el blanco es más limpio. Un grupo de japoneses se decían entre sí, mientras en secreto suspiraban aliviados. Vamos, entremos. Quiero ver qué otros trucos hay a continuación. Jin-san volvió a entrar en la antigua mansión de la familia Yang. De repente, Xiao Mei lo detuvo. Algo no está bien. ¿No os habéis dado cuenta? Nos falta una persona. Al instante, a todos se les heló la sangre y el valor del miedo se disparó de inmediato. Casi al mismo tiempo, contaron rápidamente y descubrieron que realmente faltaba una persona. Originalmente eran 10, pero ahora solo había 9. 8 rodillos, parece que realmente hay un monstruo. Sin que nos diéramos cuenta, eliminó a uno de nuestros compañeros. No, fue cuando escapamos, no logró salir. Nuestro compañero sigue atrapado dentro. Mirad el panel del sistema, nuestro compañero sigue vivo. Rápido, entremos. Rescatémoslo. Todos se precipitaron hacia la antigua mansión de la familia Yang, pero esta vez, una escena aterradora se presentó ante ellos. Cuerpos destrozados yacían en charcos de sangre. El comedor donde antes comían ahora era un matadero. Maldita sea, aquí había gente viva. Estos son los aldeanos desaparecidos. Deben haber sido asesinados por el monstruo. Algo no está bien. Jin-san se acercó lentamente, porque en su mente surgió un pensamiento horrible. Cuando vio una cabeza humana pisoteada en el suelo, su valor de miedo se disparó directamente. Estos son los muñecos de papel que desgarré. Y esta cabeza rota en el suelo era casi idéntica a la cabeza del muñeco de papel que había pisado. Incluso la posición era la misma. Es decir, que Jin-san lo había matado. Él era el asesino. Casi al mismo tiempo, una ráfaga de viento frío sopló y Jin-san olió un fuerte olor a sangre. Provenía de su propio cuerpo. Bajó la mirada y vio que todo su cuerpo estaba cubierto de sangre y sesos, y algunos dedos rotos colgaban de su ropa. El valor de miedo de Jin-san alcanzó el pico. Sangre brotó de sus 7 orificios y cayó al suelo con un golpe sordo. Instantáneamente, ante todos los miembros del equipo y los espectadores que observaban la situación del escenario, apareció una línea de grandes caracteres ensangrentados. Jin-san ha muerto. ¿Muerto? ¿Tan rápido? El escenario de la Tierra del Dragón. ¿Cuándo se volvió tan aterrador? Ni siquiera apareció un monstruo, solo con la imaginación. Asustó hasta la muerte a un jugador experimentado.
Esto es demasiado increíble y aterrador. Ni hablar de Kim Sang. Incluso su equipo, al conocer la verdad, sintió escalofríos por todo el cuerpo. En la ilusión, vieron que los llamados muñecos de papel toscos eran en realidad personas vivas. Aldeanos reales, que estaban comiendo felices y alborotados en una boda. Pero ellos irrumpieron y, por un poco de ira y miedo, desgarraron a esos aldeanos. Esto era como decir que ellos eran los únicos monstruos en este escenario. Ese miedo y malestar era aún más repugnante que estar cubierto de sangre rodeado de zombies. Kim Sang-kun, dijo Xiao Mei mirando a Kim Sang, que sangraba por los 7 orificios. Nunca imaginó que este sería ese compañero con quien solía reír y bromear. Debió haber llegado al límite del miedo y muerto repentinamente. Es mejor que controlemos nuestras propias emociones. Recuerden que en los escenarios extraños, cuanto más miedo tenemos, más aterradoras se vuelven las cosas extrañas. Y ahora ya hemos asustado a uno hasta la muerte. Lo que ha aumentado enormemente el poder de lo extraño en el escenario. La dificultad para completarlo ha aumentado. Kim Sang-kun, vete tranquilo. Yo heredaré tu voluntad. Y viviré por ti. Xiao Mei limpió la sangre del rostro de Kim Sang con un pañuelo y le cerró los ojos. Vámonos. Todavía tenemos un compañero desaparecido. Es imposible que haya salido de esta antigua fortaleza. Debe estar aquí todavía. Gitian Jilang se había convertido en el nuevo líder de este equipo. Era su regla, para aumentar la tasa de supervivencia. Una vez que el capitán muere, el subcapitán debe asumir el mando. Los demás no tenían objeciones. Y lo siguieron. Sin embargo, cuando regresaron al salón principal, la escena ante ellos los dejó atónitos. Dentro del salón había 2 ataúdes. En su lugar, apareció una mujer con una corona de fénix y un velo nupcial. Y un hombre con una gran flor roja en el pecho. Ambos estaban sentados muy formalmente, frente a un gran cartel blanco de felicidad doble. Señor Beitian, ¿usted no había desaparecido? En realidad, después de que se apagó la luz, quedé atrapado dentro. Ustedes desaparecieron. Los demás dedujeron lo sucedido a partir de sus fragmentarias palabras. Resulta que tras el apagón, Beitian fue teletransportado instantáneamente a un ataúd. Arañó la tapa con todas sus fuerzas. Pero nadie sabía que estaba allí. Solo podía escuchar desesperado, como los pasos de todos se alejaban de él, abandonándolo, en un oscuro y aterrador lugar. Justo cuando terminó de hablar, sangre brotó de sus 7 orificios. Beitaniro ha muerto. De repente, Xiao Mei volvió a gritar. En tan poco tiempo, otro compañero había muerto, aunque era inaceptable. Era la forma de su muerte. Cálmate, Xiao Mei. Cuanto más miedo tengas, más poderoso será el fantasma. Beitian, pálido, intentó consolarla. Ya había notado que algo andaba mal. El poder siniestro se había vuelto más fuerte. Al principio, solo podía matar a través de ilusiones. Pero después de la muerte de Inoue, pudo matar directamente al Sr. Beitian. Aunque probablemente murió de miedo, justo antes seguía vivo. Al ver a sus compañeros, debería haberse alegrado, pero murió justo cuando debía estar más relajado. Esto indicaba que la presencia de la novia era realmente llamativa. En ese momento, el nivel de miedo de todos se disparó de inmediato. ¿Eres de aquí, por casualidad? Xiao Mei, con valentía, saludó a la novia, porque por sus manos, pálidas y apoyadas sobre sus piernas, parecía ser una persona viva. Sin embargo, no se sabe cuánto tiempo pasó. La novia no respondió. Madre mía, ¿recuerdan? En la ilusión, en esta habitación había 2 ataúdes. Entonces, existe la posibilidad de que esta boda tan extraña sea, en realidad, para 2 muertos. Por eso, de repente todo se volvió blanco. Beitian expuso su teoría. Una boda para muertos. Suena hermoso decirlo, pero ¿por qué ahora resulta tan aterrador? Al oír la teoría de Beitian, el público se estremeció sintiendo los pelos de punta. En la antigua residencia de la familia Yang, Xiao Mei dijo con tono de reproche. Beitian, no sigas hablando. Nos has asustado a todos. Porque al terminar Beitian de hablar, las velas blancas del salón parpadearon de forma más siniestra. La luz pareció oscurecerse extrañamente. De repente, de la boca de la novia surgió una risa escalofriante. Esto provocó que todos gritaran por reflejo. Sin embargo, los miembros del equipo de Sakura, al estar entrenados profesionalmente, adoptaron instintivamente una postura defensiva. Así que la novia es el monstruo. Si la eliminamos, deberíamos poder pasar el nivel. Beitian desenfundó la daga de su cinturón y se lanzó hacia la novia. En ese momento, casi todos contuvieron la respiración, pues no sabían qué ocurriría después. Lo desconocido es lo más aterrador. Si fuera a un nivel de Estados Unidos,
sin duda estaría lleno de sangre y vísceras. Las anomalías en esos niveles suelen ser virus o monstruos con cuerpo, pero las anomalías en los niveles de China son demasiado extrañas, como un veneno que se filtra por todas partes. No sabes en qué lugar, ni de qué forma aparecerán. Esa sensación es muy mala, te mantiene en tensión constante. Con el tiempo, la mente de la gente acaba fallando. Con un crujido, la novia fue destrozada. Nadie esperaba que la novia fuera una figura de papel. Ante esta escena, todos quedaron atónitos. Vitian se quedó quieto, sin saber qué hacer, mirando el puñal en su mano como un niño que ha hecho algo malo. Estoy seguro de que vi las manos de la novia, eran humanas. Un miembro del equipo de Sakura dijo con voz temblorosa. En ese instante, una sensación de terror y extrañeza envolvía a todos. El nivel de miedo de todos se disparó incontrolablemente a una altura terrible. Antes estaban en una ilusión, y creían haber vuelto a la realidad, pero ahora parecía que aún estaban en otra capa de ilusión. Tras un grito, el nivel de miedo de un miembro del equipo de Sakura subió al 1%. Activó instantáneamente la regla del valor negativo y murió en el acto. Matsushita Keimin ha muerto. Casi al mismo tiempo. Toda la luz de la antigua residencia de la familia Yan se volvió sombría y oscura a una velocidad visible. De repente, un miembro del equipo de Sakura no pudo soportar el susto y salió corriendo, desapareciendo en la oscuridad. En ese momento, una sensación de asfixia sin precedentes envolvió a cada miembro del equipo de Sakura. Incluso los espectadores se sintieron arrastrados involuntariamente, sintiendo el terror y la desesperación en la quietud del bosque. Las mazmorras del Reino Dragón eran demasiado aterradoras. Completamente desconocido, completamente incierto sobre cuántas capas de ilusión había, totalmente siniestro. ¡Qué miedo! Solo con la atmósfera ya había matado a varias personas. El nivel de peligro de esta mazmorra no podía ser más que el más alto. Definitivamente se podía clasificar como una mazmorra de nivel SSS. No sé si todavía es posible pasarse al bando del Reino Dragón. Mientras tanto, en el Reino Dragón, todo era júbilo. Esta mazmorra era realmente increíble. Casi la mitad del equipo de Sakura había muerto, y ni siquiera se habían encontrado con lo siniestro, aunque revelar el secreto para superarla no era bueno. Realmente quiero saber cómo se pasa este nivel. No digan nada, ustedes. Miren rápido la pantalla, hay una nueva situación en la mazmorra justo en este momento. Todos los espectadores solo podían ver la perspectiva del miembro del equipo de Sakura que había escapado antes, mientras que las perspectivas de los otros fueron derribadas. Él se levantó y, tambaleándose, llegó a la casa de esa familia. Justo cuando se preparaba para pasar la noche allí, de repente descubrió que la casa estaba tan deteriorada que parecía que no había sido habitada en décadas. Y lo que más lo aterrorizaba era que dentro de la casa había un ataúd, y en la pared colgaba un retrato de una anciana, con los ojos cerrados y tranquilos como si lo estuviera mirando fijamente. El hombre soltó un grito y volvió a salir corriendo. En ese momento, deseaba con todas sus fuerzas encontrarse con vampiros, zombis o asesinos en serie. Porque peligro y terror eran dos conceptos diferentes. En términos de presión mental, esas cosas comparadas con esta mazmorra del Reino Dragón eran una broma. Así, tambaleándose, salió corriendo. Los cuervos llenaban el pueblo. De repente comenzaron a graznar de forma extraña, lo que hizo que su nivel de miedo se disparara, casi llegando al límite. Luego irrumpió en la puerta de otra casa, pateándola con todas sus fuerzas. Sin embargo, lo que vio le heló la sangre. El patio de la casa abandonada estaba cubierto de maleza, la vieja casa casi derrumbada. No era un lugar para vivir, y en el centro del patio, había dos grandes ataúdes rojos, que parecían tener décadas de antigüedad. Después, fue de puerta en puerta pidiendo ayuda, hasta que finalmente se rindió y su mente colapsó. Porque en cada una de esas casas ya no había gente viva, solo ataúdes. ¿Qué había sucedido en este pueblo? ¿Acaso todos habían muerto? Algunos espectadores, demasiado aterrados, ya no se atrevían a mirar, aunque otros, más valientes, seguían observando fijamente. La mazmorra estaba a punto de colapsar en cualquier momento. Los miembros del equipo de Sakura finalmente no pudieron soportarlo más y corrieron enloquecidos hacia la antigua residencia de la familia Yang. Porque, por más peligroso que fuera, al menos allí estaban sus compañeros, al menos había gente. Además, en toda la mazmorra nunca había aparecido un monstruo, tal vez realmente no había ninguno. Solo se estaban asustando a sí mismos. Si todos se reunían y no pensaban en nada, podrían esconderse en algún lugar hasta el amanecer. Finalmente, vio la puerta de la antigua residencia de la familia Yang, vio los faroles. Pero todo estaba en ruinas.
Los faroles se habían apagado, y claramente eran faroles rojos. Sus pasos se detuvieron de repente, y la sonrisa de esperanza que se había formado en su rostro desapareció poco a poco. Cuando vio el interior de la antigua residencia, su mente colapsó por completo. Sangre oscura brotó de sus 7 orificios. Dentro de la antigua residencia de la familia Yang, claramente no había una boda, mucho menos un funeral. Solo había una docena de ataúdes dispuestos en silencio. Ann Masakazu había muerto. En el momento de la muerte de ese miembro del equipo de Sakura. Fue como si se alcanzara algún tipo de umbral crítico. Una atmósfera extraña, terrorífica y sombría cayó instantáneamente sobre esa zona. Uno de los ataúdes en el patio emitió de repente un chirrido escalofriante, y una grieta se abrió. Una mano asomó. Dentro de la antigua residencia de la familia Yang, los demás miembros del equipo de Sakura estaban atónitos. Ya habían muerto 4 miembros, el equipo se había reducido a la mitad, y ni siquiera habían visto a la entidad siniestra de la mazmorra. Pero al menos habían descubierto la regla para matar, el miedo. Usar una atmósfera extremadamente aterradora para afectar a las personas dentro de la mazmorra, elevar su nivel de miedo al 100%. Y luego usar las reglas del sistema para matar forzosamente. Pero sabían que en una mazmorra siniestra. Era imposible que no hubiera algo siniestro, solo era cuestión de cantidad. Así que definitivamente habría un jefe esperándolos. O tal vez los estaba observando en secreto. Definitivamente no debemos correr de aquí en adelante, quedémonos en esta habitación. Dijo Beitian al grupo. Ahora era el líder temporal, y todos debían obedecerlo. Lo más aterrador de esta mazmorra era la atmósfera siniestra. Si lo pensaban bien. Los varios miembros que habían muerto antes, todos habían salido corriendo presas del pánico. Y al encontrar nuevas escenas y cambios, sufrían un gran impacto y su nivel de miedo se disparaba hasta morir. Y mientras todos permanezcan en el mismo lugar, no debería haber grandes problemas. Todos los japoneses asintieron. Dirigieron miradas de aprobación hacia Keimei. Así, los japoneses se calmaron temporalmente. En poco tiempo no hubo más muertes, lo que hizo brillar los ojos de los equipos de estrategia de otros países. Así que era eso. La clave para superar la mazmorra de Longwo era no moverse al azar. Parecía que el diseñador de la mazmorra de Longwo ni siquiera había pensado tanto. Figuras de papel, ataúdes, esos elementos tan comunes. Podían matar a 4 miembros del equipo. Qué desafortunados eran esos japoneses. Justo en ese momento, alguien dijo, ¿por qué Xiao Mei tardaba tanto en ir al baño y aún no volvía? Pero pronto otro replicó, no siembres el pánico, yo no lo vi salir. Además, Keimei nos dijo que usáramos el baño dentro de la casa. Mira, ¿no somos 6 todavía? 6. No. Falta Xiao Mei, dijo el que habló primero, con un tono extraño. De repente, a todos se les erizó el vello, como si pudieran oír los pelos de punta. Ya habían perdido a 4 miembros. Ahora Xiao Mei había desaparecido, y aún había 6 personas en la casa. ¿Qué hizo? ¿Tú, cómo estás aquí? En ese momento, alguien notó por fin lo extraño. Keiso, que debería haber sido el primero en morir, aparecía vivo en el equipo, con el mismo color de piel que los demás. Parecía una persona completamente normal. Esto hizo que todos se quedaran helados. De repente, todos los espectadores vieron que el nivel de miedo de esos japoneses se disparaba hasta un 60 o 70%. Keiso, ¿por qué me miran así? ¿Tengo algo en la cara? Al ver que sus compañeros lo miraban atónitos, Keiso preguntó confundido. ¿No habías muerto ya? Keiso, Keimei dio un paso atrás y preguntó con seriedad. Vaca, ¿qué dices? Yo siempre he estado contigo. El rostro de Keiso comenzaba a mostrar cierta ira, pues que te digan que has muerto. Es algo desagradable. La habitación quedó sumida en un silencio extraño. Todos intentaban recordar si Keiso los había seguido todo el tiempo, pero de repente se dieron cuenta con asombro. De que, aunque Keiso había muerto, después de eso, ocasionalmente parecían verlo. Siguiendo al equipo. Lo extraño era que en ese momento no les parecía extraño. Como si hubieran olvidado que Keiso había muerto. Esto los dejó a todos atónitos. Era una sensación de terror y escalofrío extremos, peor que ser perseguido por 100 Sadako. Arrastrándose, pero al ver a Keiso, que parecía igual que cuando estaba vivo. Nadie se atrevía a señalar eso. Todos sentían que si lo decían, ocurriría algo terrible e inimaginable. Mientras tanto, los espectadores frente a la pantalla también palidecían de miedo, porque en sus ojos, este grupo de japoneses estaba hablando al aire, y dentro de la mazmorra. ¿Dónde fuiste?, dijo uno con tono de reproche fingido. Dijiste que no debías salir de la habitación, y te fuiste sin permiso, qué falta de disciplina.
Xiao Mei se mostró un poco incómoda. Tengo visita de familiares, así que fui afuera a arreglar un asunto. Por cierto, ¿no pasó nada extraño? Todos suspiraron aliviados, porque sabían que a Xiao Mei le llegaba la visita hoy. Y lo extraño de la mazmorra no podía afectarlos, así que confirmaron que Xiao Mei era humana. No pasó nada raro. Solo que el señor Keizo sigue vivo, eso debería ser algo bueno, ¿no? Dijo un hombre fingiendo calma. ¿El señor Keizo? Xiao Mei mostró desconcierto y confusión en su rostro. Miró a los demás. ¿Dónde está el señor Keizo? ¿No ha muerto ya? El aire pareció congelarse. Keimei giró el cuello rígidamente hacia Keizo. En su corazón ya sentía desesperación. En una mazmorra extraña, desenmascarar a un ser extraño que se hace pasar por humano suele significar el inicio de una masacre. Pero pronto se quedó atónito. ¿Dónde estaba Keizo? En ese lugar solo había aire. ¿Qué pasó? ¿Y Keizo? ¿No estaba aquí hace un momento? Los demás también notaron eso. ¿Qué señor Keizo? Ya está muerto, y el sistema lo confirmó. No intenten asustarme a propósito. Xiao Mei estaba asustada y enojada, sintiendo que esos hombres se burlaban de ella. Sin embargo, no notó su tono satisfecho, así que nosotros hace un momento estábamos hablando con el aire. Una de las voces temblaba, quería decir la palabra fantasma, pero no se atrevía. Esperen, ¿cómo pueden estar seguros de que esta Xiao Mei que ha vuelto es realmente Xiao Mei? De repente, una voz de mujer sonó. Al ser advertidos por esa voz, todos de repente se dieron cuenta. Así es, ¿y si esta Xiao Mei también es falsa? O dicho de otra manera, quizás la verdadera Xiao Mei ya ha muerto, y esta Xiao Mei de aquí, igual que el Jin-san de antes, también es una masa de aire. Al instante, todos se alejaron de Xiao Mei. La atmósfera se volvió extraña. Sin embargo, Xiao Mei se rió con ira. Un grupo de hombres grandes ¿temen a una mujer como yo? Iba a hablar para explicar usando la señal acordada de antemano. De repente, una corriente de aire frío le subió desde el coxis hasta la cabeza. Descubrió algo escalofriante, en su propio equipo. Solo había una mujer, ella misma. ¿Quién era esa mujer que acababa de hablar? Xiao Mei se quedó rígida en su lugar, sin decir una palabra, lo que aumentó la sospecha sobre ella, especialmente su rostro, que en ese momento ya estaba pálido. Xiao Mei dijo, será mejor que demuestres que eres tú mismo. Todos se alejaron aún más de Xiao Mei, como si en cualquier momento fuera a abrir la boca mostrando una expresión feroz y se abalanzara sobre ellos. Sin embargo, Xiao Mei de repente señaló a todos y dijo, ¿no se dan cuenta? La que habló hace un momento era una mujer, pero en nuestro equipo no hay una segunda mujer. Al oír esto, todos primero se quedaron atónitos, luego de repente se dieron cuenta, cierto. Habían olvidado que en su equipo solo había una mujer, y justo ahora había aparecido la voz de una segunda mujer, y esa voz había surgido de entre ellos. Es decir, entre ellos se había infiltrado algo que no era humano. Ese algo los estaba engañando, sembrando discordia, queriendo que se pelearan entre ellos. De repente, todos se alejaron unos de otros. Ahora no se atrevían a confiar en nadie, ni en una sola persona. Sin embargo, después de un rato, descubrieron con sorpresa que todos los presentes estaban vivos. No había ocurrido una muerte como la de Jin-san. No, seguro que hay uno que no es humano. ¿Entre ellos hay 7 personas? A todos se les erizó la piel de inmediato, sus rostros pálidos sin color. Sin embargo, lo más aterrador era el público que estaba viendo la situación dentro de la mazmorra. Es una figura de papel. Hay una figura de papel entre ellos. ¿Acaso no pueden verlo? Alucinación, seguro que han caído en otra alucinación. Dentro de la mazmorra, Jitian planeaba usar el método más tonto para encontrar a la persona sobrante, que era decir el nombre de cada uno. Luego los que fueran llamados se pararían en la esquina. Gambu Meidon, Hibo en Xiao. Y cuando todos estuvieron en la esquina, finalmente encontraron al que sobraba. Era la novia que debería haber sido despedazada y enterrada con honores. Ella había vuelto a su estado original, sentada inmóvil en un sillón de madera, pero ya no era una figura de papel, sino que tenía carne y sangre humanas. Sus pequeñas manos blancas y suaves descansaban obedientemente sobre sus piernas. Imposible. Recuerdo que Jitian destruyó esta figura de papel. ¿Cómo ha vuelto a su estado original? Todos sintieron un escalofrío inexplicable. Ahora, ¿qué hacemos, Jitian? ¿Esto es una persona viva, o es el boss? La persona que habló temblaba, con el rostro lívido. Quería decir si esta siniestra novia de rojo era humana o algo siniestro. Pero no se atrevía a decir esa palabra, por miedo a romper la última barrera y hacer que el boss se descontrolara. Y comenzara el modo de masacre. Vaca.
Ahora a quien le importa si es humana o fantasma. Mientras aparezca tiene un cuerpo físico, y puede ser asesinada. Gitian rugió. Y tomando una daga se lanzó de nuevo hacia la novia. Se oyó una serie de sonidos, puf puf puf, y en un instante la novia fue apuñalada decenas de veces. La sangre brotó como un manantial. Sin embargo, lo extraño era que la novia no se movió en absoluto. Simplemente se quedó sentada como una estatua. Mientras apuñalaba, Gitian también notó algo extraño, porque era demasiado siniestro. Era como si la novia estuviera buscando la muerte a propósito. La mirada de Gitian se fijó en las manos de la siniestra novia, que descansaban sobre sus piernas. Y vio sus uñas pintadas de rojo. De repente, un presentimiento extremadamente funesto. Una oleada de emociones la invadió. Levantó de golpe el velo rojo de la novia siniestra, revelando su verdadero rostro. Pero en el momento en que Gitian levantó el velo rojo, su rostro se llenó de incredulidad, y el cuchillo que sostenía cayó al suelo con un ruido metálico. Gitian retrocedió 2 pasos aterrorizado, porque la novia siniestra sentada en la silla era nada menos que Xiao Mei. Así que no había muerto. De repente, alguien soltó un grito. La novia siniestra, vestida con un amplio traje de boda, era en realidad su compañera Xiao Mei. ¿No era Xiao Mei una compañera que entró con ellos? ¿Cómo podía ser el jefe final? A menos que le hubieran puesto ese vestido a la fuerza y la hubieran sentado allí mediante algún tipo de intercambio, obligándola a presenciar cómo sus propios compañeros se abalanzaban sobre ella, apuñalándola una y otra vez hasta matarla. En ese momento, todos los espectadores que veían la transmisión en vivo a nivel global se quedaron atónitos. ¿Esa novia era Xiao Mei? ¿Cuándo se había sentado allí? ¿Desde qué momento comenzó el intercambio? Esto está mal, ya no puedo distinguir nada. En ese momento, todos empezaban a darse cuenta. Este novato diseñador de Longwo. Su nivel de terror y perversidad en el diseño de la mazmorra ya superaba al de cualquier otro país. Ni siquiera el equipo de asalto de Sakura, y mucho menos el mejor equipo de asalto de todo el planeta azul trabajando junto, podría sobrevivir fácilmente en esta mazmorra. En ese momento, un miembro del equipo de Sakura se giró, y dijo con voz temblorosa, sí, cuando dijimos nuestros nombres antes. ¿No se paró Xiao Mei con nosotros? Si la verdadera Xiao Mei está aquí, ¿qué era esa que se hacía pasar por Xiao Mei antes? Cuando se giró y vio claramente a Xiao Mei de pie en la esquina, se sobresaltó por completo. Era un muñeco de papel con una tez pálida como el papel, con una sonrisa aterradora en todo el rostro. Apareció. Esa novia siniestra apareció de nuevo. Al ver esto, varios de ellos soltaron gritos. Esta vez no tuvieron el valor de abalanzarse y destrozar al muñeco de papel. Se vio a un miembro del equipo de Sakura, agachado en el suelo sin importarle su dignidad, abrazándose la cabeza y llorando amargamente. Varios hombres adultos se acurrucaron en una esquina, asustados como niñas pequeñas frente a un muñeco de papel, como si no fuera un muñeco inofensivo, sino una bestia feroz y despiadada. Sin embargo, en ese momento, el cadáver de Xiao Mei se movió de repente, su rostro pálido y sin sangre se levantó, y de su garganta surgió un alarido desgarrador inhumano. Señor Gitian, ¿por qué me apuñalaste? No somos compañeros. Todos se asustaron y gritaron de nuevo, incluso Gitian, que era un veterano de muchas batallas. Se orinó en los pantalones del miedo. En ese momento, el novio sentado al otro lado se movió repentinamente, emitiendo el mismo alarido. Oye, ¿por qué? ¿Por qué no escapaste en ese momento? ¿Por qué no me salvasteis? En ese momento, alguien gritó «corred», y se dirigió por su cuenta hacia la puerta, olvidando por completo la regla inicial de no salir de la habitación, pero justo cuando llegó a la puerta se cerró automáticamente, y las ventanas también se cerraron. Por más que este hombre golpeó, pateó y golpeó la puerta, fue inútil, como si la puerta se hubiera vuelto de diamante. Al ver esto, todos los espectadores supieron que estas personas estaban perdidas. Su nivel de miedo ya estaba a punto de reventar. Tanto miedo ya había saciado por completo las anomalías de esta mazmorra, pero la gente aún quería saber de qué manera moriría este grupo, así que, aunque tenían miedo, tuvieron que armarse de valor y seguir mirando. Pero al siguiente segundo, la pantalla se volvió negra de repente, y luego, desde la pantalla oscura como tinta, lentamente resumaron varias líneas de texto formado por sangre. Todos han muerto. La mazmorra no se ha superado. La mazmorra se cerrará pronto. Instantáneamente mató a 5 personas. ¿Qué pasó? ¿Ya están todos muertos? Parece que el poder de las anomalías en esta mazmorra ha crecido hasta un nivel invencible. Quiero presentar una queja. Los diseñadores de Longwo sin duda hicieron trampa. ¿Cómo puede una mazmorra diseñar tantas cosas? Mucha gente, después de ver ese final, expresó que no podía aceptarlo y comenzó a maldecir. Sin embargo, el sistema pareció escuchar sus súplicas.
En las pantallas de aquellos que querían quejarse, de repente volvieron a aparecer imágenes, y entonces este grupo vio la escena que no querrían volver a ver en toda su vida. De nuevo la misma habitación, los mismos 5 miembros del equipo de Sakura. Pero ya no estaban alborotando, sino extremadamente silenciosos, un silencio inquietante. Un par de ojos miraban al unísono hacia afuera de la pantalla, con expresiones rígidas y aturdidas. Sin una gota de color en el rostro. Los que antes vociferaban quedaron petrificados de miedo. Aunque sabían que las cosas de la mazmorra no podían salir. Aún tenían miedo de seguir el mismo destino que aquellos. Algunos incluso sufrieron un ataque cardíaco en el acto. Al mismo tiempo, en una base subterránea dentro de Sakura, un grupo de altos mandos, incluido el Consejo de Sabios, estaban todos pálidos. Imposible. No puedo aceptarlo. ¿Cómo pudo el Imperio Sakura perder ante el insignificante Longwo? ¿Cómo perder contra ese grupo de basura que ni siquiera tiene cultura de anomalías? En ese momento, todos los ciudadanos de Sakura vieron aparecer de repente ante sus ojos letras como de sangre. Fallo en la incursión a la mazmorra de Longwo. Castigo, 5% de la fortuna nacional. Límite de vida de todos los ciudadanos reducido en 5. Cosecha de este año reducida a la mitad. Casi instantáneamente, todos palidecieron, sintiendo que algo extremadamente importante dentro de sus cuerpos. Están siendo castigados por el país, especialmente algunos ancianos que podrían vivir unos años más. Cuando el castigo llega, todos mueren de repente en sus hogares. Al mismo tiempo, del lado de Longwo, también aparecen recompensas del sistema. Suerte nacional aumentada en un 5%, el límite de vida de todos los ciudadanos aumenta en 5 años, y la cosecha de este año será abundante. En el instante en que aparece el mensaje, todo Longwood estalla en júbilo. Increíblemente lograron defender con éxito. Desde que llegó el siniestro sistema de suerte nacional, las veces que se ha logrado defender son contadas. Y apenas llegó la medianoche, los pequeños Sakura ya habían muerto. No sé quién dijo al principio que nos harían arrodillarnos y llamarlos papá. Ahora son los pequeños Sakura quienes deben llamarnos papá a nosotros. Gracias, diseñador. He recibido el beneficio. La comida está muy buena. Tonto niño, después de comer murieron 2, y otro escapó por los techos y aún no se sabe su paradero. Después de que terminó la copia, justo cuando salí del espacio del sistema, descubrí que el aula donde estaba originalmente estaba llena de soldados armados. Entonces un hombre vestido con traje se acercó y me estrechó la mano cortésmente. Señor Su, ¿verdad? Se le ha asignado el nivel más alto de protección de Longwo. Gracias por ayudar a Longwo a ganar la guerra nacional, especialmente porque el oponente eran los pequeños Sakura. Ahora usted es famoso. Por supuesto, la mayoría de los compatriotas no intentarán hacerle daño, al contrario, estarán agradecidos. Después de todo, nos ayudó a aumentar 5 años de vida, pero no podemos garantizar que algunos traidores, influenciados por otros países, quieran perjudicarlo. Pero no se preocupe, todas las personas en un radio de 5 kilómetros han sido evacuadas. Pronto me llevaron a una caravana alargada. Bueno, no sé cómo debo llamarle. Señor Su, soy Xie Ya, jefe del grupo de expertos de Longwo. Por cierto, ahora se le ha otorgado la máxima autoridad del grupo de expertos de Longwo, responsable total del diseño de las copias de Longwo. Solo que me pregunto si tiene alguna idea sobre cómo atacar las copias de otros países. Al oír esto, sin dudar, tomé la tableta que estaba a mi lado. Mientras observaba la acción del equipo de ataque de Longwo, Xie Ya me explicó, esta es la copia de la mansión embrujada de los pequeños Sakura. Dentro hay una criatura siniestra que puede salir de la televisión, llamada Sadako. Se alimenta del miedo. Cuando el miedo acumulado alcanza cierto nivel, Sadako se divide en 2, luego en 3, 4, y así sucesivamente. Por supuesto, el récord máximo es 5. En ese momento, el equipo de ataque fue eliminado instantáneamente. Ahora, los miembros del equipo de ataque de Longwo, que empezaron siendo 10, han quedado reducidos a 8, y Sadako aún no se ha dividido. Esta copia de la mansión embrujada es como un laberinto. Y además no hay computadoras. Los miembros solo pueden usar las linternas que llevan consigo. Aparte de eso, no hay nada más aterrador. Actualmente, nuestro plan para esta copia es la terapia de desensibilización, es decir, entrenar a los miembros de Longwo en diversos entornos oscuros para que ya no sientan rechazo ni miedo fisiológico a la oscuridad. Sadako se alimenta del miedo. Cuanto más profundo sea el miedo generado, más rápido crecerá, y menos posibilidades tendrán nuestros hombres de sobrevivir. Al escuchar la explicación de Xie Ya, asentí. No tengo mucho que decir sobre atacar copias de otros países. Ya lo están haciendo muy bien. Creo que mi experiencia es mejor aplicarla al diseño de las copias de Longwo. Xie Ya, tras ser elogiado, no mostró orgullo alguno.
sino cierta frustración. Después de ver la copia que usted diseñó, de repente siento que nuestros esfuerzos anteriores fueron algo ridículos. Con solo haber visto su copia, no necesitaríamos ningún entrenamiento para reducir nuestro miedo a Sadako. Después de conversar un rato con Xie, continué viendo las copias de otros países. Esta vez fue la de los zombies de País Hermoso. El escenario de la copia es una ciudad abandonada, llena de monstruos que se convirtieron en zombies por una infección viral. También se alimentan del miedo. Cuanto más miedo haya, más fuertes se vuelven los zombies, e incluso pueden evolucionar a zombies mutantes, como el tirano, o zombies con armas, etc. Desde cierto punto de vista, los zombies son más aterradores que Sadako. Pero este terror es solo miedo al peligro y a la muerte. Aunque los zombies repugnantes pueden aumentar el valor del miedo, una vez que uno se acostumbra a la sangre y los cuerpos repugnantes. Este miedo disminuye considerablemente. Incluso los elementos repugnantes pueden llamar la atención, y el miedo a los zombies se reduce. Esta es la razón por la que las copias de zombies solían estar entre las 5 primeras del ranking de copias de terror, pero ahora han caído al final. En cuanto a las otras copias, solo las vi de pasada. En general, estas copias, en términos de nivel de terror, no pueden compararse en absoluto con el terror chino. Con el fin de esta ronda de guerra nacional extraña, un pequeño país desconocido, debido a su fracaso en la guerra, perdió gravemente su suerte nacional y la esperanza de vida de su población se redujo drásticamente. Ese pequeño país desapareció del mapa. Sin embargo, la gente no sintió tristeza ni compasión por su desaparición, ni siquiera muchos le prestaron atención. En ese momento, el foco global estaba en la copia de Longwo. Todo Internet estalló. Los internautas de varios países discutían frenéticamente. ¿Existe en el mundo algo llamado matrimonio fantasma? Este diseñador de Longwo es un loco. ¿Cómo se le ocurren ideas tan terroríficas y locas? En una instalación subterránea, en una sala de reuniones, observaba una gran pantalla. Era la imagen capturada por un dron de Longwo tras la desaparición de un pequeño país. Se veían ruinas de edificios. Un payaso con una motosierra destruía todo a su alrededor. En la pantalla lateral se mostraba información relevante: nombre, payaso motosierra. Nivel de peligro C, nivel de propagación, introducción relacionada. Un payaso con motosierra destruye violentamente todo lo que ve a su alrededor. Plan de contención: se puede utilizar la apariencia del payaso para crear un instrumento de tortura especial. Mantenerlo encerrado. Este pequeño país no tiene ninguna cultura de lo extraño, el único payaso con motosierra. Es un personaje de una película de terror. Sin embargo, cuando la mazmorra de este país fue conquistada, el payaso con motosierra realmente apareció en la realidad. Este fenómeno se llama resurgimiento de los espectros. Es decir, una vez que la mazmorra diseñada por un país es conquistada, los espectros de su cultura fantasmal aparecerán en el mundo real. Mientras tanto, en la mazmorra del país Sakura, solo quedaban 3 personas en la organización de conquista de Longwo, y faltaban 10 minutos para el amanecer y la victoria. Aguanten. Esta vez tenemos que derrotar a los pequeños Sakura y hacerles probar el poder del resurgimiento de los espectros. Las mazmorras de nuestro Longwo son malas, pero nuestra capacidad de conquista es la mejor del sector. La última guerra nacional no pudimos vencer a los pequeños Sakura. Esta vez tenemos que recuperar el honor. El tiempo pasaba segundo a segundo. En los corazones de todos en Longwo, la tensión se disipaba lentamente. Sin embargo, los espectadores del país Sakura que veían la transmisión en vivo estaban desesperados porque sabían que si el equipo de Longwo lograba conquistar la mazmorra, Baka, Mako, mátalos ya. ¿Por qué estos chinos parecen no tener miedo en absoluto? ¿Cómo lo hacen? Faltaban 10 segundos para que saliera el sol, y también 10 segundos para el final de la mazmorra. En ese momento, solo quedaba un superviviente en el equipo de Longwo. Su fuerza física estaba agotada, solo podía apoyarse contra la pared, viendo cómo 3 macos se acercaban hacia él. Sin apresurarse, sacó un cigarrillo del bolsillo. La mazmorra fue superada con éxito. ¡Felicidades! Ha sobrevivido. Los 3 macos se abalanzaron sobre el hombre, pero ya no podían causarle ningún daño. El hombre apagó suavemente el cigarrillo que acababa de fumar en la cara del mako, y luego sonrió con desprecio. Los pequeños Sakura no son gran cosa. No habéis muerto en vano todos, idos en paz. Al instante, una enorme desgracia y tristeza cayó sobre todo el país Sakura. La mazmorra fue conquistada. La fortuna nacional se redujo en un 5%. El límite de vida de todos los ciudadanos se redujo en 5 años. Un espectro al azar resurgió en una pequeña ciudad del país Sakura. Esta mujer con la boca rajada hasta las orejas apareció lentamente en la calle. Nombre único: Kuchisake On. A nivel de peligro B, nivel de propagación a introducción relacionada. Espectro que deambula por la ciudad atrapa a un peatón al azar y pregunta: ¿soy bonita? Si responde que no, morirá al instante. Si responde que sí, ella se quitará la máscara,
mostrando una boca horripilante cortada hasta las orejas, y volverá a preguntar, ¿soy bonita? Si responde que no, también morirá si responde que sí. Kuchisake Onna cortará tu boca como la suya, y tú te convertirás en una nueva Kuchisake debido a su aterradora capacidad de propagación. Es imposible determinar cuántas Kuchisake existen o si han sido eliminadas por completo. Cada Kuchisake plan de contención imposible de contener, solo eliminación. Veo el archivo frente a mí, esto es de la Guerra Nacional de hace un mes, el espectro que apareció en el país Sakura. Los altos mandos del país Sakura enviaron a muchas personas y policías para manejarlo, pero cada día se descubren nuevas Kuchisake. Actualmente, Kuchisake Onna ha causado miles de casos de desapariciones en el país Sakura de repente. Frente a mí aparecieron letras con aspecto de sangre. La nueva ronda de guerra nacional está a punto de comenzar. Que los equipos de conquista de cada país se preparen. Actualmente, Longwo está emparejado con un país enemigo. Emparejamiento exitoso. País enemigo. País hermoso al mismo tiempo. En el país hermoso Holy shit. ¿Tan mala suerte de enfrentarnos a Longwo? ¿Acaso Dios nos ha abandonado? En alguna instalación subterránea del país hermoso. Un grupo de altos mandos y estrategas mostraban una actitud completamente opuesta. Jajaja. No esperábamos que justo después de terminar nuestra estrategia contra la boda fantasmal, nos tocara enfrentarnos a Longwo. Esto es obra de Dios, gracias. Jesús, seguro que ahora el mundo entero espera vernos hacer el ridículo. Lástima que se van a decepcionar esta vez. Romperemos la tasa de mortalidad del 100% de la boda fantasmal y superaremos la mazmorra con éxito. El jefe del equipo de estrategas del país hermoso, Bruce, mostraba una sonrisa de satisfacción en su rostro. Porque fue él quien descifró el contenido de la mazmorra de Longwo tras su investigación. Cree que la sugestión psicológica es el elemento central de la cultura de lo extraño de Longwo. Por ejemplo, linternas rojas, linternas blancas, ataúdes. La novia fantasma. Estas cosas se asocian claramente con la boda. La muerte. Estos elementos son una primera capa de sugestión, y luego hay una segunda capa de sugestión. Eso es la combinación con el escenario, las linternas rojas junto con la oscuridad, el significado original de alegría. Naturalmente se volvió extraño y sombrío. Al final de su razonamiento, descubrió que en el punto máximo llegaba a haber hasta 5 capas de sugerencias. Hay que saber que en todos los países del mundo, poder lograr una sola capa de sugerencia ya era considerado un genio, y si en algún lugar se lograban 2 capas, se podía llamar un prodigio. Pero ese joven llamado Suhyu, de la Nación Dragón, había diseñado en una sola mazmorra elementos de sugerencia por todas partes. Y al mismo tiempo alcanzaba hasta 5 capas. Esto era simplemente una existencia divina. En general, este tipo de mazmorra era una existencia sin solución. Lástima que se encontró con él, Bruce P. La debilidad de lo extraño en la Nación Dragón es que no puede dañar directamente a las personas, solo puede matar a través de alucinaciones, miedo y cosas así. Por lo tanto, no hay necesidad de tener miedo, porque realmente no hay nada que temer. Dicho esto, el rostro de Bruce P. ya se había congestionado por la emoción. Sin embargo, al segundo siguiente su expresión se congeló. En ese momento, en la transmisión en vivo, el equipo de la Nación Hermosa ya había entrado en la mazmorra de la Nación Dragón. Pero las imágenes dentro de la mazmorra eran diferentes a la vez anterior. De repente se levantó de un salto. Cambió. La Nación Dragón había cambiado a una nueva mazmorra. Al mismo tiempo, la mayoría de la gente en todo el mundo dejó de lado sus trabajos para prestar toda su atención a la guerra nacional. Y cuando vieron que la escena dentro de la mazmorra de la Nación Dragón cambiaba, su reacción también fue de total conmoción. Hay que saber que el nivel de terror de la mazmorra de la boda fantasma era actualmente el primero del mundo. En otros países, seguramente seguirían usando esta mazmorra, nunca la cambiarían aunque les costara la vida. A lo sumo la optimizarían un poco, modificarían algunas reglas dentro de la mazmorra, lo que se conoce como vivir de las rentas. Hasta que la mazmorra no tuviera más trucos para variar, entonces con desgana diseñarían una nueva. Pero la Nación Dragón no solo la cambió, sino que la reemplazó después de usarla solo una vez. Esto era simplemente un derroche, un despilfarro de los dones del cielo. Creo que los altos mandos de la Nación Dragón están locos. Dejar sin usar una mazmorra tan buena y, en cambio, diseñar una nueva. Es simplemente estúpido. Es ridículo que hayan estado estudiando durante un mes la mazmorra de la Nación Dragón. Y ahora parece que todo el estudio ha sido en vano. Del mismo modo, los propios ciudadanos de la Nación Dragón también estaban sorprendidos. Igualmente no podían entender la acción de cambiar de mazmorra. Sin embargo, ya que la mazmorra fue diseñada por Suhyu, entonces ellos la apoyarían. Después de todo, ese hombre había creado milagros. Con su habilidad, por muy mal que fuera el diseño de una mazmorra, no podía ser tan malo. Dentro de la mazmorra, una figura apareció en una montaña.
La luz en el bosque comenzó a oscurecerse. Apareció una línea de texto frente a todos: sobrevive hasta el amanecer. Pronto todos se dieron cuenta de que la mazmorra que la Nación Dragón había cambiado. No era el pueblo de la boda fantasma, sino una montaña desconocida. Tengan cuidado, todos. Esta mazmorra es completamente desconocida para nosotros, advirtió el líder Paul. Sin embargo, todos se sintieron aliviados. Mientras no hubiera terror al estilo chino, cualquier cosa estaba bien. Justo en ese momento, de repente vieron aparecer una comadreja en el bosque. Llevaba puesta una ropa humana de manera adecuada y, haciendo una reverencia al grupo, dijo: ¿Ustedes creen que me parezco a un humano o a qué? El equipo de asalto de la Nación Hermosa, al ver la escena frente a ellos, se sintieron algo sorprendidos, sin sentir miedo ni temor. En su cultura, esta situación generalmente se podía describir con dos palabras: hombre-bestia. Al ver que estas personas de cabello rubio y ojos azules no respondían, la comadreja entendió de inmediato: no entienden nuestro idioma. Menos mal que el bisabuelo me enseñó una frase: Everyone, do you think I look like a human or a god? Y en ese momento, una persona casi instintivamente soltó su muletilla: oh, Dios mío. Tan pronto como se dijo esto, se hizo un silencio sepulcral. Los ojos de la comadreja de repente se volvieron extraños, fijos en la persona que había hablado. Al segundo siguiente, de repente se metió entre la maleza cercana y desapareció. ¿Y eso es todo? Pensé que íbamos a tener una batalla. El grupo quedó desconcertado, sin darse cuenta en absoluto de lo que acababa de suceder. Y no solo ellos, incluso en ese momento, todos los grupos de expertos de todos los países del mundo no conocían la historia de la comadreja pidiendo un título, y mucho menos tomaron en serio ese Dios mío de antes. Y yo, en ese momento, estaba mirando la transmisión en vivo con una expresión extraña. Muchos secretos de la mazmorra de la boda fantasma ya habían sido expuestos. Aunque todavía era muy peligrosa, no era 100% confiable. Por lo tanto, incluso si hubiera una probabilidad del 0.01% de que alguien la superara con éxito, yo no podía aceptar ese riesgo y diseñar este evento de la comadreja pidiendo un título. Era completamente para poner un seguro en la mazmorra. Entre los muchos elementos de terror al estilo chino, este era el que parecía menos aterrador, pero era el más sin solución. No importaba lo que dijeran que se parecía, el equipo que entrara en la mazmorra sufriría las consecuencias. Solo que la magnitud de la desgracia sería diferente. Sin embargo, originalmente pensé que los extranjeros, al ver una comadreja que hablaba, probablemente dirían una grosería, pero resultó que dijeron Dios. Después de la traducción del sistema, la comadreja probablemente interpretaría esa frase como emperador de Jade. Esto ya no era solo un insulto. Esto es para que el zorro muera, y además con el alma dispersa, sin posibilidad de reencarnación eterna. Así que la situación actual es mucho más grave de lo que imaginaba. Este zorro definitivamente está en una lucha a muerte con este grupo. En ese momento, dentro del escenario, el sol se ha puesto. A diferencia del escenario Mingun, en este escenario nocturno no hay una oscuridad total sin luz. En el cielo hay una luna, pero lo extraño es que esta luna es muy peculiar, con una superficie muy lisa. La pálida luz lunar ilumina la tierra con una bruma, y todas las cosas solo tienen tres colores: blanco, negro y gris. Esta atmósfera extraña y sombría hizo que el equipo del país hermoso sintiera que algo andaba mal. Este escenario pasado no era tan simple como parecía, e incluso todo este mundo podría estar lleno de peligros. Por lo tanto, no se aventuraron a explorar el escenario a la ligera, sino que armaron tiendas de campaña en el lugar. Sabían por la experiencia del primer escenario, que en los escenarios de terror chinos, absolutamente no se debe correr sin rumbo, y quedarse en un lugar es lo más seguro. Al encender la fogata, todos notaron la segunda anormalidad: el fuego no tenía color. Como en una vieja película en blanco y negro, esto hizo que todos sintieran escalofríos. Hasta entonces. Finalmente comenzaron a observar cuidadosamente el mundo a su alrededor, y al hacerlo descubrieron que estaban en un mundo en blanco y negro. Oh, Dios mío, ¿dónde hemos llegado? ¿No habremos entrado en una especie de espacio dimensional? No deberíamos irnos de aquí. Siento que esto es una trampa. Quizás el diseñador llamado Sugyu ya esperaba que nos quedáramos en el punto inicial. Así que, bien, no digas más. Empaquen todo ahora mismo y vámonos de aquí. Paul, como líder, dio la orden de inmediato. Y en ese momento, todos los espectadores finalmente dejaron de subestimar la situación, porque la atmósfera extraña en este escenario no era inferior a la del escenario Mingun, e incluso más aterradora y extraña. Sin duda, es un escenario del país del dragón. Y además, el diseñador Sugyu, aunque es un escenario nuevo, la sensación de terror no disminuye, sino que aumenta. No puedo imaginar
Si ocurriera una recuperación extraña en el país del dragón, qué tan aterrador y qué tan fantasmagórico sería. En lugar de preocuparme por el país del dragón, ahora me importa más cuántos materiales de la cultura extraña del país del dragón puede usar Su Hugh. Esto afecta la supervivencia de todos nuestros países. En el país hermoso, el rostro de Gulucid se volvió gradualmente serio. Porque incluso él en ese momento no sabía cuál era la mejor manera de afrontarlo, si quedarse en el lugar o irse. Dio un suspiro profundo. Este Su Hugh no es sencillo. Incluso logró que todo el mundo del escenario fuera en blanco y negro. En realidad, otros ya habían hecho esto antes, pero el efecto era mediocre. Sin embargo, nunca imaginaron que al combinar este tono blanco y negro con el terror chino, se produciría una reacción química tan aterradora. En ese momento, dentro del escenario, un miembro del equipo expresó su opinión: esperen. Recuerdo que durante el día este mundo era a color. Recuerdo claramente que el animal humanoide que hablaba tenía el pelaje amarillo. Entonces, ¿quieres decir que la aparición de algo provocó que el mundo se volviera blanco y negro? Paul, mientras hablaba, de repente notó algo. Y levantó la cabeza para mirar al cielo. ¿Será la luna? Hasta entonces, todos finalmente se dieron cuenta de lo extraño de la luna en el cielo. No tenía cráteres. Vaya, siento que esto no parece una luna, sino una linterna blanca. Alguien dijo con voz temblorosa. En ese momento, de repente llegó desde lejos un sonido tenue, de cantos suaves e ininteligibles, lo que puso a todos nerviosos, porque ese sonido sonaba muy extraño, como si no pudiera ser emitido por una persona normal. Vámonos, aléjense de este lugar. Hall gritó a todos. Todos entraron en pánico. El mundo en blanco y negro, la luna extraña. Y esos cantos suaves e ininteligibles estaban desgarrando poco a poco sus defensas internas, liberando su miedo. Sin embargo, ocurrió algo aterrador. Cuanto más se alejaban de la dirección de donde provenía el sonido, más fuerte se volvía. No importa hacia dónde fueran, parecían acercarse a la fuente. Finalmente, salieron del bosque. Y llegaron a un claro espacioso. En ese momento, el sonido de los cantos suaves era muy claro, como si sonara directamente en sus oídos. En el centro del claro había un escenario, y sobre él una mujer vestida de rojo. Cantaba una canción etérea y melancólica. En el mundo en blanco y negro bajo la pálida luz lunar, apareció de repente una mujer de rojo, cantando una melodía incomprensible pero claramente triste. No solo quienes estaban allí, sino incluso los espectadores fuera de la pantalla. Se alejaron instintivamente de la pantalla, algunos incluso se taparon la vista con las manos, pero no podían resistirse a mirar entre los dedos. Son cobardes pero les encanta ver. Mientras tanto, los latidos del corazón del equipo del país hermoso se aceleraban, y la adrenalina se segregaba frenéticamente. No, no tengan miedo. Hemos pasado entrenamiento de desensibilización. Hall dijo como si se consolara a sí mismo, o como si advirtiera a sus compañeros. Sin embargo, cuanto más lo decía, más demostraba el miedo en su interior. Aunque ya se habían preparado para elementos de terror chino como la novia fantasma, se encontraron con una nueva combinación. Y además, el entrenamiento es una cosa, la realidad es otra, el verdadero miedo. No se puede superar con simples terapias de desensibilización. Mientras uno sea humano, siempre sentirá miedo. En ese momento, el nivel de miedo de todos reflejaba fielmente que sus corazones no estaban en calma. El nivel de miedo de todos aumentaba rápidamente, de 10 y pico a 30 o 40. Pronto notaron otro problema. El rojo. En un mundo en blanco y negro, todo era de color gris, blanco y negro. De repente apareció el único toque de rojo. No, espera, los alrededores, sin saber cuándo, habían vuelto a la normalidad. Ya no era un reino fantasmal en blanco y negro, sino que tenía color. Incluso la luna en el cielo había recuperado su superficie llena de cráteres. Vaya, hemos salido, exclamó Paul, incrédulo. Pensaban que encontrarse con la mujer de rojo era una mala situación, pero resultó que les ayudó a salir del reino fantasmal en blanco y negro. Capitán, miren, aquí hay asientos y comida, dijo otro miembro del equipo. Alrededor del escenario teatral había sillas vacías, y frente a ellas, mesas llenas de todo tipo de dulces atractivos. También había té humeante. En ese momento, el canto extraño pareció volverse normal. Todos pudieron entenderlo. El lobo está en el lugar de Fanzin, la fuga ocurre cuando se rompe lo largo. Sentimientos tristes llegan con retraso. Todos, en mayor o menor medida, conocían el teatro chino, y al instante reconocieron que era una ópera. Y parecía ser una canción de amor. Bruce, de Estados Unidos. Tomó el café y bebió inconscientemente. Sentía que la situación era extraña, pero no podía precisar que estaba mal. De todos modos, al menos habían salido del mundo en blanco y negro,
lo cual era bueno. En la mazmorra, Paul y los demás encontraron una mesa y se sentaron, comiendo los dulces de encima. Y bebiendo té. Hasta ahora, no habían encontrado nada peligroso o extraño. Y lo más sospechoso era sin duda la mujer de rojo, pero ella seguía cantando ópera, sin prestarles atención. Capitán, creo que podemos descansar aquí. Es un lugar abierto. No hay serpientes venenosas ni insectos, ni obstáculos que nos bloqueen. Si aparece alguna bestia, la veremos de inmediato. Bien, tiene sentido. Quedémonos aquí y no vayamos a ningún lado. Paula sintió. Antes corrieron porque el mundo en blanco y negro era realmente extraño. Así que tenían que irse. Ahora que habían llegado a una zona con color, debería ser más seguro. Recordándolo, la mazmorra de la boda fantasmal también se sostenía con elementos de terror escalofriantes. Las mazmorras chinas no son gran cosa. Mientras no tenga miedo, no hay nada que temer. Paul fue al baño y también fumó un cigarrillo. Mirando la luna en el cielo, se sintió incluso un poco agradable. Sacó una foto del bolsillo interior de su ropa, donde aparecía una niña adorable, era su hija. Le había prometido a su hija que, cuando terminara esta mazmorra, llevaría a toda la familia a una villa junto al mar de vacaciones. Pronto terminó el cigarrillo. Paul se dio la vuelta para regresar, pero en cuanto giró, su cuerpo se quedó rígido de repente. Vio que alrededor del escenario, que antes estaba vacío, ahora estaba lleno de gente sentada. Con el giro de Paul, todos los espectadores también se sobresaltaron. Con la experiencia de la primera mazmorra. Ya se habían familiarizado con la esencia del terror chino, que era la de la mazmorra Maobao. Tras la conmoción inicial, Paul también sintió un poco de miedo, pero pronto recordó el contenido del entrenamiento. No tengas miedo, no hay nada que temer. Si no tienes miedo, todo estará bien. Sin embargo, aunque se autohipnotizaba constantemente para mantener su defensa psicológica, los humanos son la esencia de todos los seres. Con una gran percepción. En cuanto algo en el entorno no esté bien, lo detectarán rápidamente. Pronto se dio cuenta de algo que le heló la sangre. De repente había aparecido tanta gente a su alrededor. Sus compañeros de equipo, sentados entre la multitud, parecían no darse cuenta, comiendo dulces y bebiendo té, y escuchando la ópera con bastante comodidad. En esta situación, solo había una explicación posible. No podían verlos. Es decir, cuando estaban sentados en esas sillas, no veían a la multitud a su alrededor. Y él también había estado igual, no había visto a estas personas en absoluto. Simplemente se sentó plácidamente en la silla. Si no hubiera ido al baño, todavía estaría allí sentado, sin saber nada sobre la multitud que había aparecido. Al pensar en esto, le bajó un sudor frío. Lo más aterrador del terror chino es que no se puede pensar demasiado. Cuanto más se piensa, más extraño se vuelve. ¿Acaso esas sillas realmente estuvieron vacías desde el principio? Quizás desde el principio. Ya estaban llenas de gente. Solo que no podíamos verlas, murmuró Paul para sí mismo. Su corazón latía como un tambor, con un bombeo frenético. La sangre le corría por todo el cuerpo a gran velocidad. El nivel de miedo también comenzó a dispararse. Ahora que lo pensaba, todo el asunto había sido extraño desde el principio. En este lugar remoto y desolado, con tantos ginseng y también té y bocadillos preparados. ¿Esa mujer de rojo que canta en el escenario, realmente es humana? No, es un fantasma. Esas personas que aparecieron de la nada también son fantasmas, y ellos, desde el principio hasta el final, han estado mezclados con un grupo de espectros. ¿No es esto buscarse la muerte? Su respiración se acelera, su corazón late cada vez más rápido. El valor del miedo se ha descontrolado hasta el punto máximo. En las instalaciones subterráneas de Estados Unidos, dentro del calabozo que se muestra en la gran pantalla. De lo que está sucediendo en tiempo real, al ver que el miedo del capitán Paul se descontrola, todos los altos mandos de Estados Unidos y los miembros del grupo de expertos palidecen ligeramente. ¿Qué está pasando, señor Bruce? ¿No dijo que estas personas serán todas seleccionadas cuidadosamente por usted? ¿Y guerreros que han recibido un estricto entrenamiento de desensibilización? ¿Cómo es que se descontrolan tan fácilmente? El presidente de Estados Unidos pregunta con tono de reproche y rostro sombrío. Este año ya no es joven, aunque cuenta con un equipo médico profesional que garantiza su salud. Y también le han trasplantado varias veces corazones jóvenes y otros órganos, pero él mismo puede sentir que le queda poco tiempo de vida. Si en esta guerra nacional entre Estados Unidos y China, el castigo del extraño sistema de fortuna nacional cae, reduciendo la esperanza de vida de todos los estadounidenses en 5 años. Él también se verá afectado, y quizás muera en el acto. Bruce P. La razón por la que pudiste ocupar este puesto es porque yo, en su momento, superé todas las objeciones y te di un gran poder. Si me defraudas, incluso si muero, antes de morir jamás te perdonaré.
¿Entiendes lo que quiero decir? Tranquilo, señor presidente. Ya que yo, Bruce P., actúo. Entonces seguro que no fallaré. ¿Acaso ha visto usted algún caso en el que los guerreros que he entrenado hayan fallado en superar un calabozo? Usted ha estado ensayando bajo mi mando, y nuestro país ha fallado muchas veces en los calabozos. Si no fuera por mí. Pero él tiene bastante confianza en los guerreros que ha entrenado. Por supuesto, no es tan arrogante como para pensar que Paul y los demás son absolutamente confiables. Lo que realmente confía es en su as bajo la manga, en el poder de la tecnología. En el momento crítico, si Paul y los demás realmente no pueden resistir, entonces seguirán sus instrucciones. Y usarán el poder de la tecnología para aumentar su fuerza a la fuerza y superar el calabozo. Y esta carta oculta. Ni siquiera el presidente mismo la conoce. Una vez que se use, todo Estados Unidos será atacado. Por todos los países, por lo que solo debe usarse en caso de extrema necesidad. Es mejor que lo logres, de lo contrario, el presidente resopla con frialdad. Están sobreviviendo en una ciudad llena de zombies por todas partes. En este momento, su situación es muy mala, están siendo perseguidos por una marea de cadáveres. Sin embargo, aunque están en esta situación desesperada, por alguna razón su nivel de miedo es muy bajo, como si tuvieran un valor infinito. No temen a la muerte, porque saben cuántas personas hay detrás de ellos, cuántas vidas. Y cuántos miles de millones de familias pueden salvar con una sola vida. Uf, cálmate. Cuanto más miedo tengas, más poderoso será lo extraño. Poe aún conserva un poco de cordura, al ver que su valor de miedo ha subido al 90%. Su corazón da un vuelco. Sabe que si no se calma de inmediato, el sistema lo obligará a morir repentinamente. Cierra los ojos al instante y se tapa los oídos, aislándose del exterior para calmarse a la fuerza. En ese momento, su entrenamiento surte efecto. Efectivamente, se calma, y el valor del miedo disminuye gradualmente hasta quedar por debajo del 50%. ¡Qué bien! Poe abre los ojos y exhala profundamente, luego camina hacia sus compañeros. Capitán, ¿por qué tardó tanto en orinar? ¿Acaso tiene problemas de próstata? Conozco a un médico muy bueno, se lo presentaré después, capitán. La comida aquí es bastante sabrosa. Al parecer, en China, el mayor elogio para un dulce es decir que no es dulce. Estas cosas ciertamente no son dulces, pero son bastante sabrosas, capitán. ¿Por qué tiene mala cara? ¿Acaso ha visto algo? Al principio, todos estaban bromeando y riendo. Pero al ver a Poe sudando profusamente y con el rostro pálido, se dan cuenta de que algo anda mal. En ese momento, Poe confirma que estas personas realmente no pueden ver a la gente alrededor, pero lo extraño es que esa gente tampoco parece verlo a él. Todos están concentrados mirando a la mujer de rojo que canta en el escenario, y esa mujer de rojo, desde el principio hasta el final, sigue cantando sin parar, como si no sintiera cansancio. Pero cuanto más así es, más extraño y peligroso siente Poe. Deben irse de este maldito lugar rápidamente. Bueno, dejen de comer. Nos vamos de aquí. Demo es la última frase, una clave entre ellos que significa peligro, váyanse de inmediato. Al oír esto, todos se ponen serios y comienzan a recoger sus cosas para irse. Capitán, la comida aquí es realmente buena. ¿Por qué no llevamos un poco con nosotros? Después de todo, lo que trajimos son solo galletas comprimidas, dice una mujer negra del equipo. Está bien. Apúrense, los insta Poe, porque siente que cuanto más se demoren, peor será. En el aire parece flotar un frío extraño, como en una cámara frigorífica, que hace temblar su cuerpo sudado. Todos estaban temblando. Mientras tanto, los miembros del equipo comenzaron a tomar esos bocadillos y también metieron algunos en las manos de Poe. Pero en cuanto Poe los tocó, sintió una textura grasienta. Bajó la vista para mirar. Sus pupilas se contrajeron hasta el tamaño de la punta de una aguja. Aquello no eran bocadillos, sino ratas muertas. Al observar de nuevo los objetos sobre la mesa, su rostro palideció al instante. Una enorme sensación de náusea y repulsión subió desde su estómago hasta la coronilla. Vomitó de golpe. Lo que habían comido no eran deliciosos bocadillos, sino un montón de serpientes, 100 pies y cadáveres de ratas. Además, ya empezaban a pudrirse. Goteaban jugos de descomposición, líquidos y restos. En ese momento, Poe también vio la verdad con claridad. Vio que la ropa, las manos y hasta los labios de todos estaban manchados con sangre oscura y maloliente. Algunos miembros, sin darse cuenta, metían una rata muerta en la boca mientras masticaban ruidosamente, como si estuviera deliciosa. Capitán, ¿qué es eso que vomitas? ¿Qué acabas de comer?
Parecen cadáveres de animales y 100 pies. Tu gusto es demasiado fuerte. No, espera. El capitán comió lo mismo que nosotros. Ah, ¿cómo es que tengo una rata muerta en la mano? Tú todavía tienes una en la boca masticándola. Al instante, como si se rompiera un equilibrio, cuando uno se dio cuenta de que algo andaba mal. Se contagió a los demás. Todos descubrieron gradualmente que lo que habían comido no era comida para humanos, sino cadáveres de animales en descomposición. De sus bocas brotaba líquido de putrefacción. Todos vomitaron lo que tenían en el estómago. Algunos vomitaron en proyectil, esparciendo todo por todas partes. Mesas y suelo quedaron cubiertos de un olor indescriptible. En ese momento, el miedo de los estadounidenses y demás se disparaba. Aunque el miedo está vinculado al miedo, no solo aparece al ver algo extraño. A veces, cuando se siente la llegada de la muerte o algo repugnante, también se teme. Por ejemplo, a los propios estadounidenses. Les gusta meter en las copias cadáveres sangrientos y repugnantes, zombies asquerosos que ya se están pudriendo pero aún viven. Usan el asco como mecanismo de miedo para disgustar a la gente. Sin embargo, esta repugnancia, comparada con la situación actual, no es nada. Incluso es insignificante. Después de todo, ver algo asqueroso tiene un límite. Pero ahora se lo han tragado. No se puede pensar en ello. Si se piensa, se recuerda. Que lo que antes devoraban como si fuera un manjar, eran repugnantes cadáveres de animales. Y cuanto más piensan, más asco, más ganas de vomitar. Finalmente, vomitaron hasta perder la sensación. Paul fue el que menos comió y vomitó más rápido. Pronto terminó de vomitar, pero aún sentía que en su garganta subía constantemente un olor fétido. De vez en cuando, daba arcadas secas. Al instante siguiente, su expresión se congeló. Un gran terror y extrañeza se extendieron. Resulta que mientras ellos se inclinaban para vomitar, la obra había cesado. Y la gente a su alrededor, sin saber cuándo, giró la cabeza al unísono. Un par de ojos vacíos lo miraron fríamente. ¡Mierda! Bruce P. se sobresaltó y el café en su mano se derramó. Esta vez, no digamos la gente dentro de la copia, incluso él, que era un extraño, se asustó. ¿Quién diablos es ese Sugio? ¿Cómo se le ocurrió una escena tan aterradora? No, la copia está en estado de exploración libre. ¿Acaso previó que ocurriría esta situación? Pero ahora estamos completamente atrapados en su ritmo. En el rostro de Bruce P. ya no se veía ni un ápice de calma ni elegancia, pero no importa. Menos mal que tengo un as bajo la manga, de lo contrario esta vez realmente caería en un gran problema. HMPH. Sugio, tal vez seas mejor que yo diseñando copias, pero en cuanto a la naturaleza humana, estás muy por debajo de mí. Hoy te haré ver lo que es la maldad de la sociedad, dentro de la copia. Paul ya no pudo contener el miedo en su interior. En ese momento, como un desertor, se sentó en el suelo gritando fuerte. Los miembros del equipo no entendían nada, porque no habían visto la verdad que Paul vio, no habían visto a la gente a su alrededor. Así que Paul se sentía terriblemente indefenso. Sabía que estaba solo, que nadie podría ayudarlo. Quizás esas personas solo atacarían a quienes pudieran verlas. Su defensa psicológica se derrumbó por completo. El miedo subió como la presión arterial. Para evitar que su miedo llegara a 100 y muriera en el acto, Paul tuvo que usar su as bajo la manga. Esto fue preparado especialmente por el señor Bruce P. Y le advirtió que solo debía usarlo en caso de extrema necesidad. Pero en esta situación, él pensó que no había problema en usarlo. Después de todo, estaba a punto de morir. Tenía una esposa hermosa. Una hija adorable que lo esperaba. Quería terminar la copia y luego, con una gran pensión, llevar a su familia a disfrutar de la vida. No podía morir aquí, dejar que su esposa e hija vieran sus cenizas con tristeza. Pensando en eso, Paul sacó de su mochila una jeringa de aspecto muy tecnológico. La aguja era muy fina, casi invisible, pero la velocidad de inyección era muy rápida. Al pincharla, en menos de 3 segundos, la expresión de Paul volvió lentamente a la normalidad, incluso un poco rígida. El miedo también bajaba rápidamente. Al mismo tiempo, todos los espectadores de la transmisión en vivo, así como los altos mandos y expertos de varios países, pensaron en la palabra calmarse a la fuerza. Maldita sea. Estados Unidos está usando medios tecnológicos para calmarse a la fuerza. ¿Se han vuelto locos? Los sedantes son medicamentos prohibidos por todos los países en conjunto, porque los sedantes comunes no solo calman a las personas, sino que también reducen su capacidad de combate, así que si se quiere usar en la copia, se debe usar un nuevo medicamento, pero los efectos secundarios del nuevo medicamento no son evidentes a corto plazo. Es muy probable que cause daños irreversibles a los guerreros que ingresan a la copia, y una vez que se comienza a usar el medicamento, todos los países comenzarán una competencia, lo que acelerará la extinción de la humanidad. Estados Unidos está desafiando al mundo entero.
Efectivamente, incluso los altos cargos y expertos de Estados Unidos ahora también están culpando a Brzezinski. Bruce, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes que esto es ilegal? Ya has cometido un crimen contra la humanidad, Bruce. Si Estados Unidos se convierte en el blanco de todos, no tendremos un buen final. Los países comenzarán a boicotearnos, y entonces nuestra velocidad de extinción será aún más rápida. Sin embargo, en ese momento, una voz anciana emitió una risa baja y escalofriante. Todos miraron y descubrieron que quien reía era el presidente. Oh, Dios mío, ¿están bromeando? Nosotros, en Estados Unidos, usamos medicamentos. ¿Cuándo necesitamos mirar las caras de otros países? Pregunto, ¿quién en todo el planeta puede competir con nosotros, Estados Unidos? Bien, no se alarmen. ¿Prefieren ver su esperanza de vida reducida en 5 años, o ser atacados por los llamados países? Pero al menos podrían vivir unos años más. El presidente, por supuesto, apoyó la propuesta de Bruce. Después de todo, si esta guerra nacional falla, él morirá, y a él no le importa lo que piensen los demás en Estados Unidos. Y el futuro, como máximo, si Estados Unidos desaparece, él emigrará a otro país. Y no solo él, entre los grandes consorcios que apoyan a Estados Unidos, hay muchas figuras veteranas, cuyas vidas ya son cortas. Seguramente estarán muy contentos de ver que pueden vivir 5 años más. Por cierto, señor Bruce, ¿tiene efectos secundarios este medicamento? Si es posible. Espero que en el futuro se pueda producir en masa para que nuestros soldados lo usen a gran escala. Esto hizo que todos los presentes cambiaran de color de repente, pero no se atrevieron a decir nada. Después de todo, sin el apoyo del presidente, perderían su trabajo de inmediato. Una sonrisa extraña apareció en el rostro de Brzezinski. ¿Efectos secundarios? Por supuesto que los hay. En los riñones, el hígado, incluyendo el sistema nervioso, tienen efectos irreversibles. Una vez usado, también genera adicción. Requiere uso de por vida. Pero creo que, probablemente, este equipo. Muchos no regresarán. Incluso si regresan, con los subsidios oficiales que les damos. También podrán comprar los medicamentos para el resto de sus vidas. Pero bueno, una vez que usen esta cosa, no podrán parar, y además necesitarán cada vez más. Según mis datos experimentales, como máximo vivirán 10 años. En la copia. Pablo se levantó, con una extraña calma en su rostro, como si hubiera perdido todas las emociones humanas. Pero la adrenalina no había disminuido, su fuerza muscular, velocidad de reacción nerviosa, etc., se mantenían. Por lo tanto, incluso para huir o pelear, no se veía afectado. Y en ese momento, con frialdad, devolvió la mirada, fijando sus ojos en aquellos que lo observaban, sin ningún rastro de miedo. ¡Qué extraño! No es nada, una mierda, frente al poder de la tecnología. Son solo un montón de basura. ¡Qué terror chino! ¡Qué rarezas del país del dragón! Mientras yo no tenga miedo, ¿qué puedes hacerme? Y justo en ese momento, los demás miembros del equipo también dejaron de ocultarse, y todos sacaron sedantes especiales. Se los inyectaron. Ya que estaban expuestos, mejor usarlos directamente, para no seguir asustándose a sí mismos. En cuanto a la gravedad de los efectos secundarios, ellos mismos no lo sabían. El señor Brzezinski les había dicho al principio que esto era solo un extracto de hoja en cantidades mínimas, como mucho causaba adicción, pero no afectaba la vida. Dentro de las instalaciones subterráneas de China, señor Su, ¿qué debemos hacer en esta situación? Estados Unidos es demasiado desvergonzado. Usar medicamentos. Los altos cargos y el grupo de expertos de China estaban furiosos. Todos los países coincidían en considerarlos como gente despreciable. Así que, señores, no se apresuren, todo está bajo mi control. Los miembros de China quedaron impactados. Al verme tan tranquilo, de repente se dieron cuenta de la mano. Ja ja ja, bien, realmente un joven héroe. Tanto en fuerza como en estrategia, es incomparable en el mundo. Esta persona de nuestro país de China merece el mundo. Pienso, no puedo imaginarlo. Estas personas ya no tienen miedo. En una copia extraña, esto equivale a tener un truco de invencibilidad. ¿Cómo se puede luchar? Además, al diseñar la copia, los recursos utilizados eran fijos. Quizás diseñar un sinsentido sin solución. Con calma y elegancia, levanté mi taza de té y bebí un sorbo. Compatriotas, ¿acaso no han oído del submundo del gran zorro amarillo, donde la gente del país hermoso se levantaba uno tras otro? Sus rostros también se volvieron apáticos y serenos, y su nivel de miedo cayó de inmediato a menos del 10%, como si hubieran perdido por completo las emociones y el miedo humanos. ¡Qué tontería de rarezas! ¿Qué más podría hacerles? Boro miró los rostros frente a él, todos dirigidos hacia él. Sonrió con frialdad y dijo con desdén. Ahora se sentía muy bien,
como si estuviera drogado. Sin embargo, su estado de ánimo era terriblemente tranquilo. Si tienen agallas, vengan a matarme. ¡Vamos! Incluso dio un paso adelante con arrogancia, acercándose a las personas frente a él. Pero, efectivamente, ellas no atacaron. Solo lo miraban en silencio, como si fueran meras alucinaciones. Ja ja ja. Claro, son solo ilusiones. Solo ilusiones. ¿Acaso solo saben asustar a la gente? Boro no tenía emociones, por lo que su risa era muy rígida y extraña. Pero su cerebro estaba muy lúcido, solo carecía de emociones. De repente, la gente a su alrededor se movió. No eran figuras con rostros borrosos. Al contrario, los rostros de cada uno eran muy reales y diferentes. Incluso la ropa que llevaban era variada, algunos vestían harapos, otros tenían tierra bajo las uñas. Sin embargo, aunque estas personas tenían rastros de vida cotidiana, no tenían aliento de vida. Uno a uno, sus rostros estaban pálidos como cadáveres, luciendo muy siniestros. En ese momento, todos se levantaron. Como una fila de zombis, se acercaron rodeando a la gente del país hermoso. El nivel de miedo de Boro y los demás subió un poco de inmediato. Debido al efecto del sedante, su miedo solo alcanzó un máximo del 20%. Aún así, esto les provocó cierta conmoción. Hay que tener en cuenta que el efecto del sedante era muy potente. Aún bajo su efecto, su miedo aumentó tanto. Se puede imaginar que, si no se lo hubieran inyectado, el nivel de miedo en ese momento habría explotado y todos habrían muerto de repente. Cuidado, prepárense para el combate. Es muy probable que estas rarezas tengan capacidad de ataque físico, advirtió Boro al grupo. Mientras decía esto, ya había desenfundado su arma. Las armas de fuego seguramente eran inútiles contra las rarezas del país del dragón, pero estas de aquí se parecían bastante a zombis. Deberían poder matarse con balas. Sonaron los disparos, y las balas impactaron en las figuras que se acercaban. Sorprendentemente, surtieron efecto. Cada figura moría con un solo disparo. Pronto, el grupo vació los cargadores. Mientras recargaban rápidamente, disparaban y retrocedían, turnándose para asegurarse de que siempre hubiera alguien disparando. ¡Ja! ¡Qué divertido! Ya estoy harto de estas rarezas. Ahora todas mueran. Disparos a la cabeza, todos a la cabeza. Resulta que las rarezas del país del dragón son tan patéticas. Son realmente endebles. Debido al efecto del sedante, la gente del país hermoso se encontraba en un estado de ánimo extrañamente calmado. Sus sonrisas eran muy rígidas, lo que resultaba siniestro. Tras 5 minutos, finalmente lograron matar a todas las rarezas, mirando el suelo lleno de cadáveres. Los rostros del grupo volvieron a mostrar sonrisas enfermizas y siniestras. Y ella también. Dispárenle también. Siento que esta mujer es sospechosa. Boro miró a la mujer de rojo sobre el escenario. Apuntó con el arma y se preparó para disparar. Pero justo cuando iba a hacerlo, la mujer de rojo desapareció de repente. Luego apareció instantáneamente frente a ella, atravesando su brazo como si fuera un fantasma, con el rostro casi pegado al de Boro, mirándola fijamente. Era el rostro de una muerta, piel agrietada, sangre fluyendo, ojos sin pupilas. Solo blanco en los ojos, cabello desgreñado. Fuck, motherfucker. Incluso bajo el efecto del sedante, el nivel de miedo de Boro se disparó al 80% en un instante. Disparó el arma frenéticamente mientras maldecía sin parar. Sin embargo, la mujer de rojo parecía estar pegada a ella. Por más que moviera la mirada, seguía encontrándose con sus ojos aterradores. Cuando el nivel de miedo de Boro estaba a punto de estallar, se tapó los ojos con las manos y finalmente dejó de ver aquellos ojos terroríficos. Pero al segundo siguiente, unas palabras en sangre aparecieron frente a ella: Jack ha muerto. En ese momento, oyó los gritos de sus compañeros. Capitán, disparaste al azar y mataste a Jack. Y fue un disparo en la cabeza. Capitán, ¿qué puntería tienes? Debido al efecto del sedante, no sintieron miedo ni tristeza. Ante la muerte de un compañero, se mostraron increíblemente tranquilos. Una calma siniestra. Motherfucker, volvió a insultar Boro. Ni siquiera el sedante lograba calmarla. Sentía que su cabeza iba a explotar. ¿Ese fantasma desapareció o no? Al oír a un compañero decir que había desaparecido, abrió los ojos y comprobó que, efectivamente, el rostro de la mujer de rojo ya no estaba. Sin embargo, de repente se quedó pasmada, porque el claro entre los árboles había desaparecido. El escenario había desaparecido. Las mesas y sillas alrededor también habían desaparecido. Incluso los cadáveres en el suelo habían desaparecido, bajo la fría luz de la luna. A su alrededor solo había montículos de tumbas cubiertos de maleza. ¿Qué demonios es este lugar?, dijo Boro desconcertado. Todos estaban igual de confundidos. ¿Acaso todo lo que acababa de suceder era una alucinación? Entonces,
¿Habían estado disparando al aire? Maldita sea, nuestras balas se han agotado. De repente, todos lo revisaron. Descubrieron que las balas se habían gastado en la alucinación de recién. El ambiente se volvió pesado. Así podía morir una persona. Idiota, eres tan estúpido que mejor muérete. El presidente de los Estados Unidos, que observaba al lancero, etc. La sonrisa en sus caras desapareció, aunque en esta situación, perder a una persona no es gran cosa. Pero que no lo digan, en palabras de la Nación Dragón, es de mal agüero, un mal comienzo. El nivel de miedo acababa de subir tanto. El rostro de Bruce se volvió más sombrío. Ahora se sentía inmensamente aliviado de que todos se hubieran inyectado el sedante de antemano. De lo contrario, esa oleada de recién habría desgarrado a mucha gente, y el miedo de todos se habría disparado, haciendo que lo anómalo en la mazmorra creciera hasta un punto invencible, y la mazmorra terminaría por completo en este paso. A continuación, solo quedaría esperar la muerte. Tía, aunque muy molesto y reacio a admitirlo. Debo decir que sin las drogas, ya habría perdido. Con solo una escena, se pudo decidir la derrota de una guerra. Las mazmorras de la Nación Dragón no se han vuelto más débiles, sino más fuertes. Pero el vencedor final seguirá siendo nosotros. Ahora lo anómalo ha desaparecido. La ilusión también se ha desvanecido, y nuestro bando sigue con vida. Su-Hyu, ¿cómo responderás a continuación? Bruce finalmente levantó la cámara y apretó el obturador. Bajo la luna gélida, en un árbol torcido colgaba el cadáver de una mujer con ropa roja. Debajo del cadáver yacía un gran ataúd rojo abierto, y los pies de la mujer simplemente descansaban. En el borde del ataúd, rozándolo de vez en cuando con el viento. Cuenta la leyenda que las mujeres que se ahorcan en la antigüedad tienen un profundo rencor, especialmente aquellas que visten ropa roja. El rencor de la mujer muerta es el más intenso. El nivel de terror de este fantasma femenino de rojo es inimaginable. Una vez que te encuentras con él, casi seguro que mueres. La mujer de rojo que enfrentaron antes los estadounidenses. Era sin duda esta misma, la ilusión creada por lo anómalo nacido de este cadáver. Según el flujo normal, estimo que aquí seguramente morirían varias personas. Sin embargo, los estadounidenses no siguieron las reglas. Usaron directamente drogas para sellar todas las mentes, ni siquiera tenían miedo. La situación que originalmente era de muerte segura fue superada con facilidad. Justo en ese momento, una comadreja saltó de repente desde la maleza cercana y se lanzó sobre él. Cuerpo de la mujer vestida de rojo, convirtiéndose en un humo amarillo que se introdujo en su interior. Al momento siguiente, los ojos de la mujer de rojo emitieron de repente dos fulgores siniestros, y su cuerpo ya putrefacto comenzó a revivir lentamente. Además, debajo de su ropa empezaron a aparecer rayas. Hall y los demás deambulaban por el cementerio, buscando una salida. La razón les decía que permanecer en un lugar lleno de cadáveres no era una buena elección. De repente, desde detrás del grupo, llegó un grito agudo y estridente. El sonido era especialmente lúgubre y siniestro, provocando escalofríos en los miembros y el cuerpo. Paul y los demás se volvieron para mirar, y descubrieron que la mujer fantasma de rojo que habían visto en la alucinación estaba de pie detrás de ellos sin saber cuándo había llegado. No pudieron evitar que esta escena aumentara considerablemente su nivel de miedo. Si no hubieran usado la poción, probablemente se habrían orinado del susto, aterrorizados hasta la incontinencia. Sin embargo, en ese momento estaban muy tranquilos. Un miembro del país hermoso sacó una daga de aleación y quiso avanzar para apuñalar a la dama de rojo. Pero la daga de aleación especial del país hermoso, al clavarse en el cuerpo de la dama de rojo, produjo de repente una ráfaga de chispas. Ese miembro levantó la cabeza incrédulo para mirarla a los ojos. Holy shit, ¿qué clase de monstruo es este? ¿Acaso su cuerpo es de diamante? En ese instante, la dama de rojo abrió la boca de par en par, mostrando una dentadura desordenada. Y de un bocado mordió el cuello de ese miembro del país hermoso. La sangre brotó como un manantial, al entrar en contacto con la sangre fresca humana. La dama de rojo comenzó a beber a grandes tragos, y la putrefacción de su cuerpo desapareció lentamente, reemplazada por una piel pálida y un rostro demacrado y extraño. Luego lo absorbió por completo, convirtiéndolo en una momia seca. En ese momento, la dama de rojo se recuperó por completo. Era una mujer de aspecto hermoso, pero sus ojos estaban llenos de rencor y odio. Como si no importara cuántas personas matara, nunca podría disipar su resentimiento hacia este mundo. De repente, extendió las manos y agarró el cuello de dos personas, tirando de ellas hacia sí misma. Sus dos ojos con pupilas verticales recorrieron los cuellos de los dos, como si estuviera decidiendo a cuál morder primero. Su fuerza era enorme, y sus manos con garras afiladas se sujetaban como tenazas, haciendo que los dos miembros, por más que forcejearan, no lograran nada.
Finalmente, la dama de rojo tomó una decisión y mordió el cuello de uno de ellos. Wite ha muerto. Ante esta escena, cualquiera sentiría una profunda desesperación y terror. Este monstruo parecía la encarnación de las reglas, imposible de matar y de defender. Quien sea atrapado morirá. La única opción es huir, retirarse. Esta criatura anómala no es algo que podamos enfrentar. El líder dio la orden. Maldición. ¿Cómo puede ser tan fuerte? Ya debe estar violando las reglas. Mientras se retiraban, decían con gran resentimiento, como si hubieran olvidado que ellos fueron los primeros en usar métodos despreciables, en usar trampas. ¿Dónde está el sistema? Queremos denunciar. El diseñador del Longwo definitivamente usó medios ilegales. Esto es injusto. Sistema, estás favoreciendo a Longwo. Sin embargo, por más que dijeran, el sistema no reaccionó en absoluto. En ese momento, todos los espectadores estaban conmocionados. Nadie podía entender por qué esta criatura anómala era tan fuerte. Hay que saber que algunas criaturas anómalas especiales en las mazmorras, aunque también son invencibles, tienen restricciones estrictas. Por ejemplo, solo pueden moverse en un espacio muy pequeño. Y tienen un patrón de comportamiento fijo. Matan a una persona a la vez, y después de matar a una, no matan durante mucho tiempo. Por ejemplo, la mazmorra de Sakura, la criatura anómala 5. Aunque puede dividirse infinitamente, se mueve muy lentamente. Sin embargo, en esta mazmorra de Longwo, la dama de rojo parece no tener ninguna restricción. Puede matar a tantos como haya. Esto simplemente supera el mecanismo que una mazmorra debería contener. Además, desde el inicio de la mazmorra hasta ahora, la gente de Meiwo no ha generado mucho valor de miedo. En teoría, no debería haber una criatura anómala tan poderosa en la mazmorra, ni podría haber crecido hasta ese punto. Sin embargo, todo esto estaba dentro de las reglas del sistema, por lo que el sistema no intervino para detenerlo. Nadie prestó atención a la comadreja amarilla del principio. La combinación de ella con la dama de rojo provocó el cambio que llevó a esta situación sin solución. En realidad, desde el principio, cuando la gente de Meiwo trató a la comadreja amarilla con desinterés y superficialidad, ya estaba predestinado este desenlace. Mierda, en las instalaciones subterráneas de Meiwo. El presidente le gritó a Bruce P. ¿Cómo es posible que aparezca una criatura anómala de este nivel en la mazmorra de Longwo? ¿No dijiste que todo estaba bajo tu control? Bruce P. en ese momento también tenía una expresión muy sombría. Sus ojos brillaban con incredulidad e incertidumbre, y murmuraba cosas que nadie más podía oír. El sistema no ha emitido ninguna objeción, lo que significa que todo esto es normal. Está dentro de las reglas del sistema. ¿Acaso Longwo ha encontrado una manera de explotar una brecha en el sistema? Te estoy hablando, ¿me oyes? El presidente de repente agarró a Bruce P. por el cuello. Le dio una fuerte bofetada y gritó. En ese momento, sonó el teléfono en las instalaciones subterráneas. Eran los dueños de los grandes consorcios llamando. Claramente, todos estaban en pánico. Una vez que el equipo de Meiwo fuera aniquilado, algunos de ellos morirían. Incluso con equipos médicos profesionales, incluso si cambiaban muchos órganos, no serviría de nada. Sin embargo, Bruce P. actuaba como si no escuchara. Con el pelo desordenado y la ropa desaliñada, como un loco, no dejaba de hablar solo. De repente, como si hubiera pensado en algo, se liberó del agarre del presidente y corrió hacia la consola de control. Tras manipularla rápidamente, reprodujo la grabación en vivo de la mazmorra. Y adelantó la barra de progreso hasta el principio. Pronto exclamó, lo sé, lo sé. Su-hyu, realmente eres increíble. Esta vez he perdido. Sin embargo, nadie le prestó atención para que explicara, ni querían saber qué había pasado. La gente solo quería saber si esta mazmorra podría superarse finalmente. Tranquilos, todavía tenemos un último rayo de esperanza. Si estos tipos son realmente listos, deberían poder sobrevivir. Bruce P. de repente se calmó. Y dijo a los presentes, será mejor que sea verdad, o de lo contrario no te perdonaré. El presidente dijo con mirada gélida. En ese momento, dentro de la mazmorra, del equipo de Meiwo, solo quedaban 6 personas. A otro lo había atrapado la dama de rojo y ya le había desgarrado la garganta. La dama de rojo, como si estuviera tomando un baño, dejaba que la sangre le cayera encima. Los 6 supervivientes, al ver esta escena, huyeron despavoridos. No tener miedo no significa no entrar en pánico. Su razón aún funcionaba. Su cerebro aún funcionaba normalmente, y aún temían a la muerte. Sin embargo, lo extraño era que cuando se alejaron más de 10 metros de la dama de rojo, de repente descubrieron que ya no la veían. Entonces notaron que todo a su alrededor estaba oscuro. La luna en el cielo era solo una pequeña media luna, a punto de apagarse en cualquier momento.
Por todas partes había tumbas cubiertas de maleza. No sabían hacia dónde dirigirse. Vayan en dirección contraria, rápido. Probablemente terminará de comer pronto y nos perseguirá. Al oírlo, todos siguieron sus pasos y corrieron. Los que tenían linternas las encendieron, pero la luz de las linternas no lograba penetrar la oscuridad, como si estuviera atrapada en un petróleo espeso. Efectivamente, la dama de rojo no los persiguió de inmediato, sino que se dedicó a devorar el cadáver. Eso gracias al que murió. De lo contrario, si la dama de rojo solo supiera matar, hoy habrían terminado todos allí. Sin embargo, el valor de miedo de todos seguía aumentando. Si pudieran ver a la criatura anómala que los perseguía, aún sería llevadero, pero en esta situación no podían distinguir delante ni detrás. Como si en cualquier momento pudiera surgir un monstruo de la oscuridad. Ese miedo a lo desconocido y a la oscuridad oprime hasta hacerte perder el aliento. Pronto, el nivel de miedo de todos superó la mitad, lo que sin duda fue otro golpe. El aumento del miedo acelerará el crecimiento anómalo dentro de la mazmorra. La dama de rojo ya era imbatible, y ahora ha devorado todo este miedo. No se sabe hasta qué punto mutará. Efectivamente, la oscuridad circundante se expandió, devorando las pocas zonas visibles. Ahora solo hay un radio visible de menos de 5 metros. La luna en el cielo ha desaparecido por completo. De repente, un grito de dolor surgió detrás. Acto seguido, una línea de sangre apareció frente a todos. María ha muerto. Nos alcanza. Esa dama de rojo nos sigue. Una sensación de desesperación impotente envuelve a todos los que aún viven. Todos sienten que respirar se ha vuelto más difícil. Sin embargo, no tienen más remedio que huir a ciegas, esperando escapar de este lugar lo antes posible. María ha muerto. De repente, otra línea de sangre. Esta vez ni siquiera emitió un grito. Pablo giró la cabeza y vio al hombre que solía mascar chicle y charlar con él a menudo, corriendo a toda velocidad hacia la oscuridad detrás. Las venas de la frente de Pablo se hincharon. La adrenalina parecía contrarrestar parte del efecto del sedante, haciendo que sus emociones volvieran un poco, o tal vez el ejercicio intenso aceleró el metabolismo, eliminando parte del fármaco. Su nivel de miedo ya había subido al 60%. De repente, Pablo sintió que chocaba contra algo, como si una pared lo bloqueara. Se golpeó la cabeza y le salió un chichón. Pablo quedó aturdido por el impacto. Los otros compañeros parecían no notar que se había detenido. Desaparecieron en un instante. Casi al mismo tiempo, Pablo sintió que caía al suelo. Su cuerpo parecía haber perdido la capacidad de sentir dolor. No sintió el golpe de la espalda contra el suelo. Intentó levantarse con todas sus fuerzas. El miedo a la muerte lo envolvió. El efecto de la droga parecía haberse disipado en gran parte, pero pronto volvió a chocar contra la pared. Se movía, como si supiera de antemano hacia dónde iría Pablo, se colocaba deliberadamente delante de él. ¡Carajo! Pablo, sorprendido y furioso, solo sentía oscuridad a su alrededor, como si estuviera atrapado en el lugar por 4 paredes, sin poder escapar. Impotencia, desesperación, miedo, ira. Todas las emociones estallaron en su interior como un volcán. No pudo evitar rugir. Pero pronto notó algo extraño. Cuando el vértigo desapareció, abrió los ojos. Descubrió que había luz frente a él. Era un agujero en la pared. Instintivamente, alargó la mano. De repente, comprendió algo. Todo su cuerpo se cubrió de un sudor frío, quedó rígido en el lugar. No era una pared en absoluto. Estaba atrapado dentro de un ataúd. A través del pequeño agujero del ataúd, miró hacia afuera. Bajo la luna lúgubre, había varios ataúdes dispuestos. De algunos ataúdes provenían gritos, respiraciones y sonidos de patadas frenéticas. Como si dentro estuvieran viviendo una persecución de vida o muerte. En ese momento, la mujer cadáver de rojo estaba frente a un ataúd, la tapa abierta. La persona dentro era mordida por el cadáver. Cuando se hartaba, tiraba el cuerpo y se dirigía lentamente hacia otro ataúd, desgarrando a la persona que dentro gritaba con los ojos cerrados. Ilusiones, todo eran ilusiones. La mujer cadáver de rojo había sido una ilusión desde el principio. Todos, al entrar en la mazmorra, estaban dentro de ataúdes, y esa mujer cadáver colgaba de un árbol cercano. Solo se despertaba si se cumplían ciertas condiciones. Esta mazmorra es demasiado absurda. ¿Quién podría imaginar una realidad así? ¿Quién podría superarla? Así que no era que la mujer cadáver fuera tan poderosa, sino que todos, con los ojos cerrados, inmersos en la ilusión, eran incapaces de resistir, y por supuesto no podían dañar a la mujer cadáver. Pero ella podía matar sus cuerpos a placer. En ese momento, en todo el planeta azul, los equipos de estrategia de todos los países estaban pálidos. Por fin se dieron cuenta de la distancia que los separaba de su Hugh.